Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la materia de discipulado. Estamos muy contentos de poder llegar hasta ustedes. A partir de la semana pasada tuve el privilegio, la última clase, de tener conmigo a mi esposa Paola. Y estamos enseñando cómo discipular. Y algo que me encanta de Paola, de mi esposa, es que utiliza muchas ilustraciones y es un discipulado probado que hemos usado por muchos años y que en la gracia de Dios, Dios nos ha permitido como iglesia, de haber sido una iglesia pequeña de 40 personas, haber experimentado un crecimiento a llegar a ser una iglesia de 400 personas, 10 veces el crecimiento. Gracias a Dios le damos, y son principios que en este seminario vamos a compartir, muchos principios de lo que Dios ha usado para ayudarnos a crecer como iglesia. Y este es un diplomado en teología y ministerio cristiano. Te animo, si no te has registrado, que te registres con nosotros. Ve a seminariobiblicoenlinea.com. Y bueno, ahora sí le voy a dar el tiempo a mi esposa porque ella es la invitada especial, así que en estas clases yo participo mucho menos porque es un discipulado que da mi esposa y quiero que comparta con nosotros, con pastores, con líderes, con personas activas en sus iglesias para compartirnos cómo se da este discipulado. Bienvenida, Paola. Claro, muchísimas gracias. Y bueno, es otra vez un gusto poder estar en este nuevo estudio que estamos teniendo con ustedes, y esperamos que cada uno de estos sea de mucha bendición. Uno de los temas que vimos, el tema que vimos la semana pasada fue el tema de la salvación, y ahí es donde empieza todo, ¿no? Tenemos que entender de qué se trata la salvación, de qué nos salvó Jesucristo, por qué fue importante que Jesús viniera. Y abordamos todo ese tema la semana pasada, y el día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de la oración. Una vez que nosotros empezamos una relación con Dios, ya podemos nosotros empezar a orar, a hablar con Él, porque es una forma en la que nos comunicamos, y debe haber dos vías, tanto que Dios habla con nosotros por medio de su palabra y de otras formas también, pero primordialmente por su palabra, y nosotros hablamos con Dios por medio de la oración, y es lo que vamos a estar compartiendo hoy. Y hay un discipulado que damos en nuestra iglesia que no vamos a dar en este curso de discipulado, pero que es importante para la formación de la gente en las iglesias. Después de hablar de la salvación, hablamos brevemente del bautismo y hablamos algunas preguntas básicas sobre el bautismo. Explicamos a la gente qué es bautizarse, qué significa el bautismo, preguntar si me salva, necesito bautizarme para poder ser salvo, pero vemos que es un paso de obediencia, es una ordenanza que Cristo Jesús nos dejó de dar testimonio público de nuestra fe en Él. Y respondemos preguntas: ¿qué si no me siento que estoy listo aún? ¿Y cuáles son los requisitos para el bautismo? Y generalmente ese estudio lo das en un estudio también, a veces medio, depende del tiempo que tengo, pero muchas veces trato de hablar completamente de este tema, porque también es un tema importante. Pero en el bautismo, en pocas palabras, en realidad es simplemente una expresión externa de algo que hay ahí interno en nuestro corazón. El bautismo vemos que no nos salva, simplemente es un mandato que tenemos que hacer delante de Dios porque Él nos los pide. Así como que vayamos y hagamos discípulos, es un mandato que Dios nos da. Y el bautismo es similar. Entonces, cuando nosotros expresamos externamente lo que hay en nuestro corazón, lo que Dios, Cristo Jesús ha hecho en nuestra vida, entonces damos ese paso de fe. Y hay pasajes bíblicos, hay alrededor de unos 8 pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que conectan la salvación con el acto del bautismo, porque en la iglesia primitiva era inmediato. Era inmediato confesar tu fe pública en el Señor y ser bautizado como una muestra pública de arrepentimiento. Pero tengo una predicación muy completa sobre todo lo que debes saber sobre el bautismo. La puedes buscar en nuestro canal de Carlos Andrés Muro de Tu Iglesia Vida, y ahí puedes encontrar ese estudio muy completo sobre el bautismo. Pero allí explicamos estos pasajes en este discipulado, algunos pasajes, y tratamos de remover obstáculos para que la gente tome esa decisión y que tome esa decisión con una conciencia de que van a seguir al Señor de ahora en adelante. Exacto. Y hay gente que le tiene temor al bautismo porque piensa, me bautizo y ya estoy amarrado, ¿no?, a la iglesia. Y en realidad el bautismo no tiene nada que ver con eso. Ya más que todo asistimos a la iglesia porque entendemos lo que es seguir a Cristo y que lo necesitamos. Y eso es para gente que no ha madurado en la fe, porque en los discipulados tenemos gente de todo, gente que recién saben que tienen necesidad de Dios, pero tienen temores, tienen cuestionamientos, tienen preguntas, todavía no han comprendido, y algunos recién han puesto su confianza en el Señor. Y bueno, respondemos todo ese tipo de preguntas, porque hay gente que dice,
me bautizo y significa que tengo que ser perfecto, que ya nunca voy a fallar, que de ahora en adelante tengo que estar para siempre en la iglesia, y tienen todavía incertidumbres, y quizá algunos no han sido salvos, que recién están tomando el discipulado. Lo ideal, que el discipulado lo tome gente que recién comienza en Cristo. Pero hay personas que tienen interés y llegan a estos estudios bíblicos de integración que damos en la iglesia porque alguien les trajo, y allí es donde explicamos qué es la salvación. Y como vimos en el estudio pasado, no solamente es la salvación, la seguridad de que voy al cielo como si fuera un ticket al cielo, sino que también es un compromiso de seguir a Cristo de ahora en adelante en nuestras vidas. Entonces, en resumen, simplemente el bautismo es un acto, un paso inmediato después de la salvación. No hay gente que se quiere esperar mucho tiempo o estar preparado o sentirse que sabe mucho de la Biblia, pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos que la gente venía, creía y se bautizaba inmediatamente. Obviamente ya habían venido siguiendo a Jesús tiempo atrás y ese paso de fe lo tomaban con mucha certeza, pero es generalmente algo que no debemos de esperar mucho, sino hacerlo en cuanto nosotros también creemos y entregamos nuestra vida a Cristo. Muy bien, pues vamos a entrar al tema de hoy, el tema de la oración, lo que debes enseñar tú en el discipulado. Espero que ya hayan conseguido 2, 3 personas con las cuales juntarse, aunque sea tu esposo, tu esposa, tus hijos. Es una oportunidad magnífica, excelente como familia de reunirse y de estar creciendo en la fe. Exactamente. Entonces, el tema que vamos a estar viendo el tema de hoy que vamos a estar viendo es el tema de la oración. Principios de la oración que todo cristiano debe de conocer. Y acá vamos a estar abordando estos temas de por qué orar, por qué es necesario orar, cómo debo de orar, porque a veces no sabemos, ¿no? Y qué es el contenido de la oración. Cuando oro, ¿qué son las cosas o cuáles son las palabras que debo decir para acercarme a Dios? Entonces estos son los 3 puntos que vamos a de los que consiste este discipulado sobre la oración. ¿Por qué orar? ¿Cómo orar? ¿Y qué orar? Exactamente. Y bueno, vamos a empezar por qué debemos orar. Ok, bueno, nosotros vemos que debemos de orar en primer lugar para poder obtener respuesta de Dios y para poderlo conocer más. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios, nosotros podemos darnos cuenta cuando Dios nos responde nuestras oraciones. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí porque yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, en la Biblia encontramos pasajes que Dios mismo nos dice que le clamemos, que lo busquemos. Y dice que cuando lo buscamos y le clamamos, dice Dios que Él nos va a responder. Va a haber respuesta ante esa oración. Y dice ahí que Dios nos mostrará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Muchas veces venimos a Dios en la oración porque nosotros no conocemos el futuro, no sabemos lo que va a pasar de aquí en adelante y necesitamos depender y buscar de Dios porque tenemos esa preocupación, esa incertidumbre. Y cuando nosotros le clamamos a Dios, es algo muy lindo porque ahí podemos ver respuestas de oración en nuestra vida claras y cosas que le pedimos a Dios que Dios nos responde. Y acá es donde podemos saber que aunque nosotros no conozcamos el futuro, Dios sí lo conoce y Él puede, así como dice, mostrarnos cosas grandes y cosas que no conocemos, pero esa siempre va a ser una respuesta. Vamos a poder ver esa respuesta de oración de parte de Dios. Y realmente es muy difícil conocer a Dios, desarrollar un amor por alguien que no conocemos. Y para llegar a amar a Dios tenemos que entender el amor que Él ha tenido por nosotros y tenemos que relacionarnos con Dios. Y es a través de la oración que enseñamos a un nuevo cristiano a aprender a conocer a Dios, porque verdaderamente, en el caso, por ejemplo, de mi esposa y de mí, por 7 años no podíamos tener hijos. Y era una necesidad, un anhelo de nuestro corazón que teníamos y sabíamos que no estaba asegurado que íbamos a ser padres. Y recuerdo que mi esposa tuvo unas operaciones de quistes en el ovario. La operaron 1 vez, 2 veces y iban a sacar sus ovarios. Y ahí es donde nosotros clamamos a Dios. Yo recuerdo que estaba afuera de los departamentos que estaba caminando, llorando llorando con lágrimas y también de rodillas llegamos a orar a Dios que Dios nos proveyera hijos si era su voluntad. Y bueno, Dios nos contestó de una manera preciosa por su gracia y ahora tenemos 3 hijos. Y en realidad eso es una muestra para nosotros que alienta nuestra fe
de que servimos a un Dios que es bueno, que se compadece de nosotros y que responde las oraciones. Y algo muy lindo en la oración es de que muchas veces cuando oramos, a veces oramos cosas generales, y cuando oramos muy general, a veces no podemos ver exactamente la respuesta de Dios, pero cuando oramos cosas particulares y bien específicas, y vemos cómo Dios acomoda las piezas así como en un rompecabezas de tu vida, ¿no? Que tú dices, Dios, esto está imposible, pero Dios va acomodando esas piezas y van teniendo forma, y en el momento hay incertidumbre, hay duda, hay angustia, hay temor, pero conforme tú pones esa confianza en Dios, es muy lindo poder ver su mano y ver su respuesta. Y así como esa oración que comparte mi esposo, también hay muchas otras oraciones que hemos podido ver con tanta claridad que Dios ha respondido en nuestra vida. Entonces es a través de la oración, como es el primer punto, oramos para obtener respuesta de Dios. Clama a mí, yo te responderé. Y para conocer a Dios, que de una forma más cercana, experimental, experimentar a Dios en nuestras vidas. Y eso tiene que ver con una relación. En toda relación, uno tiene que hablar para ser escuchado y también escuchar. Exacto. Si estamos en una relación en donde solo hablamos y la otra persona cuando habla nos tapamos los oídos, eso no es una relación saludable. Con Dios es similar. Por medio de la oración nosotros podemos hablar con Dios. Por medio de su palabra Dios habla a través de su palabra a nuestra vida. Entonces así es como nosotros podemos comunicarnos con Dios y podemos clamarle y orar, y eso es acceso, cualquier persona tiene acceso a poder hablar a Dios. Bueno, número 2, en segundo lugar, tenemos que orar para obtener paz y descanso en los momentos difíciles. Y en el versículo de Filipenses 4, 6 y 7 dice, no estén desmedidamente preocupados ni ansiosos por nada. Más bien pídanle al Señor, pídanle a Dios, todo lo que necesiten siendo agradecidos. Entonces vemos de que no debemos estar preocupados por nada. Muchas veces en la versión Reina Valera dice no estén afanosos, dice por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones a Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algo importante que quiero comentar es que, como en estos discipulados hay gente que recién comienza, o gente que viene al discipulado porque su esposa se entregó a Cristo y están viniendo como pareja, lo que tratamos de hacer es simplificar y usamos versiones de la Biblia sencillas. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, hasta la nueva versión internacional, o Dios habla hoy, y tratamos de buscar versiones que ponemos en el discipulado de nuestra iglesia que son sencillas de entender hasta para un niño. Entonces en vez de decir por nada estéis afanosos, estéis es un lenguaje de España de 1960, la versión de la Biblia más popular que hemos memorizado, Reina Valera. Pero en realidad si el apóstol Pablo estuviera con nosotros, hubiera dicho, no se preocupen desmedidamente por las cosas. En vez de eso, clamen a Dios porque Él escucha sus oraciones. Pablo utilizaría una forma de hablar de nosotros, de nuestro tiempo. Entonces tratamos de usar versiones de la Biblia sencillas porque tenemos que llegar con sencillez a la gente para que la gente entienda la palabra de Dios, no dificultar la palabra de Dios porque usamos una versión de España de hace varias décadas atrás. Exactamente. Pero el estar desmedidamente preocupados es algo que está fuera de la medida. Es lo mismo que el afán. Es una preocupación que va más allá de solamente preocuparse. Preocuparnos como humanos es algo normal, pero cuando nos preocupamos en una forma que es desmedida, que fuera de la medida de lo normal, eso nos afecta. Y la palabra de Dios... ¿Qué es el afán? Exactamente. Sí. Y la palabra de Dios nos enseña eso. Dice, no estén desmedidamente preocupados ni ansiosos por nada. Porque muchas veces cuando estamos desmedidamente preocupados, nos empieza a afectar. Físicamente empiezas a tener tensión, empiezas a tener enojo, empiezas a frustrarte con todo el mundo. Hay gente que tiene preocupaciones tan grandes a veces en su vida que a veces ni siquiera pueden llegar a asimilar el sueño, no pueden dormir porque están dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza alguna preocupación que tienen. Entonces,
cuando nosotros estamos caminando con Dios, podemos clamarle a Él. O sea, Amén. si Él es el Dios, el que creó este mundo tan maravilloso, el creador del universo, nosotros podemos acercarnos a Él y clamarle. Y cuando nosotros clamamos a Él, todas nuestras preocupaciones quedan en sus manos. Obviamente seguimos preocupados, pero algo lindo es que Dios, al caminar con Dios, al conocer que Dios puede responder nuestra oración, obtenemos una paz de parte de Dios, ¿no? Y es lo que dice el verso 7. Exactamente, entonces dice, no estén desmedidamente preocupados ni ansiosos por nada. Preocuparse está bien, pero estar desmedidamente preocupados, eso no está bien. Dice, más bien pídanle al Señor lo que necesiten. ¿Cuál es tu lista de preocupaciones? ¿Qué es lo que te está agobiando? ¿Qué es lo que te está preocupando? Acércate a Dios y ponlo en sus manos, y en el momento que pones eso en las manos de Dios, tú suéltalo, haz lo que esté en tu capacidad y tu posibilidad, pero deja que Dios sea el que actúe fuera de lo que la parte que a ti te corresponde. Y dice, Haz todo lo que está en tus posibilidades y déjale lo que está fuera de tus manos a Dios. Y eso el poner nuestras peticiones en las manos de Dios trae descanso a nuestra alma cuando aprendemos a conocer que a Dios le importamos, que Dios nos ama. Y eso es lo que tenemos que enseñar a los nuevos cristianos en el discipulado, que el Señor les ama, que ahora si han recibido a Cristo en su vida son hijos de Dios, es una hija de Dios, y Dios va a cuidar de ellos como un padre amoroso. Exactamente. Y dice aquí, pídanle al Señor todo lo que necesiten siendo agradecidos. Y es importante el agradecimiento porque está mostrando de nuestra parte que reconocemos que tuvimos que clamar a Dios, buscarlo y depender de Él y ver su respuesta en nuestra vida. Entonces, un corazón agradecido, generalmente cuando las personas tienen un corazón agradecido, es porque te has esforzado mucho por algo, te esfuerzas, y viene alguna persona y te facilita, ¿no? Alguna situación que tú estabas batallando y que sabías que te iba a costar mucho trabajo lograr, y en ese momento dices, ay, qué bueno que vino esta persona y me echó la mano, ¿no? Me ayudó. Entonces, lo mismo con Dios. Nosotros a veces podemos tener muchas cargas, muchas preocupaciones en nuestra vida y a través de nuestra vida. Pero cuando nosotros venimos a Dios, cuando nosotros lo ponemos en sus manos y vemos cómo Dios actúa y vemos esa respuesta de parte de Dios que solamente sabemos que puede venir de Él, ahí es donde entra ese corazón agradecido, ¿no? Que tenemos, no es un corazón en donde quejumbroso, un corazón que estás todo el tiempo molesto o pidiendo solamente, demandando cosas que tú mereces, ¿no? Sino que debemos de tener ese corazón agradecido. Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios que nos ayuda más allá de lo que podemos comprender, guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos. Entonces, cuando traemos todos estos problemas de nuestra parte y los ponemos en las manos de Dios, lo que sucede es que Dios dice que nos da una paz que va más allá de lo que nosotros podemos comprender. Dios, a intercambio de darle a nosotros nuestros problemas a Él, Dios nos da una tranquilidad y paz en base a esos problemas. Y dice que va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y ahí es la guerra, en el corazón y en los pensamientos es donde la gente lucha con la depresión, lucha con la ansiedad, lucha con pensamientos suicidas, lucha con un corazón amargado. Y es el buscar a Dios lo que hace que... Hay un dicho hermoso que dice que la oración o Dios cambia las circunstancias respondiendo a través de la oración, o Dios cambia nuestro corazón para que seamos fuertes en medio de las circunstancias difíciles. Exactamente. Entonces, muchas veces nuestro corazón, cuando estamos en angustia, cuando estamos en preocupación, nuestros pensamientos tienden a volar más allá, ¿no? Hay cosas, como seres humanos somos personas somos personas muy emocionales. Entonces, la mayoría o muchas de nuestras decisiones las basamos en nuestros sentimientos. Si estás feliz, tomas decisiones en base a eso. Si estás triste, también. Y hay mucha gente que cuando vienen circunstancias difíciles a sus vidas, empiezan a pensar cosas que nunca hubieran pensado bajo circunstancias que han sido como presionados y esquinados en cosas circunstancias que han sido muy difíciles en sus vidas. Y eso produce que tu corazón y tus pensamientos estén en angustia y que te hagan llevar a pensar más allá o hacer cosas que están mal, cosas que están incorrectas. Y cuando
eso, como nuestros sentimientos son vulnerables y son tan frágiles, o sea, realmente, de verdad que creo que somos personas frágiles en nuestras emociones, que fácilmente somos afectados. Y es lo que la palabra de Dios, y en este pasaje podemos ver eso, que Dios va a guardar nuestro corazón y va a guardar nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una protección a nuestra vida, una protección a nuestro corazón, una protección a nuestros pensamientos. Bueno, el Señor Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí y los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y es importante porque estamos viendo que ¿por qué debemos orar? Bueno, debemos orar para conocer a Dios y obtener respuesta de nuestras oraciones. Y debemos orar para obtener paz y descanso en los momentos difíciles de nuestra vida. Y por eso dice Mateo 11:28, vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y algo lindo que vemos en ese pasaje es de que a veces nosotros al contrario, ¿no? Si es algún problema o algo, le sacamos la vuelta. Pero en realidad Dios es todo lo opuesto. Él nos dice, cuando estás cansado, cuando estás cargado, ven a mí. Nos está ofreciendo que nos acerquemos a Él. Nos está ofreciendo a que nosotros vengamos y entreguemos nuestras cargas a Él. Y dice, lo maravilloso de esto es que dice que cuando nosotros venimos a Él en estas circunstancias, bajo esta situación, dice su palabra que Él nos va a dar descanso, nos va a ayudar a sentirnos más relajados, más tranquilos, más confiados, sabiendo que el futuro está en las manos de Dios, porque Él es el que conoce y el que sabe cómo puede alinear lo que tenemos en nuestro corazón, las preocupaciones, con lo que estamos nosotros orando a Dios. Bueno, la tercera cosa por la cual debemos orar, la tercera razón por la cual debemos orar es porque oramos para ser fortalecidos ante la tentación para no caer en pecado. En Mateo 26:41 dice, manténganse alertas y en oración para que no caigan en tentación. Entonces, dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar en oración continua, porque eso nos conecta con Dios y nos ayuda a estar más conscientes y nos ayuda a tener más presente que debemos de estar en un camino agradando a Dios. Y cuando nuestro corazón y nuestra oración, nuestros pensamientos están alineados con Dios, es más difícil que nosotros estemos divagando en nuestros pensamientos y nos lleven a la tentación, que nos lleven a nosotros caer en pecado o caer en fallarle a Dios. Entonces es importante que nosotros estemos alertas, sabiendo que somos de carne y que nosotros podemos fallarle a Dios. Me encanta que dice, porque aunque nuestro espíritu está dispuesto, nuestra carne es débil. Aunque nuestro espíritu está dispuesto a ¿qué? A hacer lo correcto, a vivir una vida en sujeción a Dios, porque esa es la historia de que todos los cristianos hemos experimentado. Y sobre todo cuando recién comenzamos a caminar con Cristo y toda la vida, porque es un continuo. Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Exacto. Tenemos que negar nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que es la carne, la naturaleza pecaminosa, que tiende a desear pecar, que es orgullosa, que es egoísta. Exacto. Y ahí dice, porque aunque nuestro espíritu está dispuesto, queremos en nuestra mente queremos agradar a Dios, pero nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Entonces, ¿cuál es la solución a esta circunstancia tan mala en la que nos encontramos? Bueno, que nos mantengamos alertas y en oración. Exacto. Y algo también muy lindo en ese pasaje que dice para que no caigan en tentación. Entonces, nosotros como humanos casi siempre nos gustan las cosas rápido, ¿verdad? Nos gustan las cosas fáciles. Exacto. Por ejemplo, pensamos por eso surgió el microondas, porque la estufa es pues bastante rápida, ¿no? Calienta más que si estuvieras calentando ahí en algo más pequeño de fuego. La estufa calienta bastante rápido, pero cuando inventaron el microondas, que calienta en segundos, todo el mundo consiguió un microondas para su casa porque querían las cosas más rápido. Entonces, como humanos nos gustan obtener cosas rápido y muchas veces eso nos hace tomar atajos incorrectos. Y ahí es donde también entra la tentación. Pueden ser en casos en cuanto a la inmoralidad, pero también a veces hay diferentes cosas que, por ejemplo, cuando uno está necesitado de dinero y tú dices, bueno, ¿cómo le hago, no? Para poder cubrir cierta necesidad y te está angustiando porque pues sobre eso está tu familia, está tus hijos y a veces eso te puede esquinar a tomar decisiones de tentación que te pueden hacer fallarle a Dios y por eso dice en su palabra, estén alertas en oración para que no caigan en tentación. Entonces nuestra naturaleza, nuestros pensamientos siempre van a querer
tomar esas rutas que tú dices, pues si no se pueden las formas lógicas, pues me voy a ir por las formas incorrectas, me voy a ir exacto, tomar esas formas incorrectas, y por eso es importante estar confiados en Dios y traer esas oraciones delante de Dios. La tentación es una prueba de nuestra fe, una prueba de nuestra respuesta, de nuestro carácter, de quiénes somos, y es muy fácil sonreír y estar aparentemente caminando con Dios cuando todo va bien. El asunto es cuando las cosas están mal en nuestras vidas, o cuando estamos apretados entre la espada y la pared. Ahí es donde se prueba el carácter cristiano, y ahí es donde se prueba la obediencia a Dios. Exacto, y algo lindo de la oración es que nos mantiene dependientes a Dios. O sea, en esa forma, cuando estamos, no encuentro salida bajo mis propias sentido común, bajo mis ojos, no encuentro una salida, pero cuando estamos confiados en Dios, eso nos ayuda porque no nos hace recurrir a otros lados. Y ahí es exactamente donde vemos esas respuestas de oración una y otra vez, que cuando las cosas están fuera de lo que nosotros podemos llamar de nuestro control, cuando estamos en las manos y en los caminos de Dios, Dios siempre tiene respuestas a nuestras preocupaciones. Así es. Pues es importante enseñarle esto a un nuevo cristiano, o a una persona que sepa qué creemos como iglesia, que somos una iglesia que queremos ser discípulos de Cristo, caminar con Dios, aprender a depender de Dios en la oración. Y hay un dicho que compartimos en el discipulado también muy, muy hermoso, que dice, o el pecado, dice, o la oración te alejará del pecado, o el pecado te alejará de la oración. Y es verdad que es difícil estar en pecado cuando estás buscando la presencia de Dios. Y es difícil buscar a Dios cuando estás buscando el pecado. Exactamente. Y bueno, estos son los tres razones de por qué tenemos que orar, que compartimos con los nuevos cristianos, y me encanta porque son 3 razones muy prácticas de enseñarle a un nuevo cristiano, mira, ¿por qué Dios proveyó el medio de la oración para conectarnos con Él? Bueno, hay tres beneficios muy prácticos necesarios de la oración. Número 1, que es la forma de conocer, de obtener respuesta de nuestras necesidades que podemos presentar a Dios, y de conocerle, de ver que Él abre puertas. Responde. Que él, ahora sí, como el pueblo de Israel, que no había camino, y Él abrió una senda donde no la había, y Dios es experto en hacer este tipo de cosas en nuestra vida, y lo vemos a través de la oración, y a través de eso lo conocemos a Dios de una manera mucho más profunda. Yo creo que conocemos a Dios mucho más profundo en momentos de petición, de clamor a Él, que momentos en que todo marcha perfecto. Exacto. Y ahí vemos su mano respondiendo a nuestras vidas. Sí, en realidad sí es maravilloso en ese sentido. Cuando pasamos dificultades es cuando están las cosas fuera de nuestra capacidad, y por eso hay muchas personas que se acercan a Dios, porque dicen, ahora sí, nos sentimos todos como mucha gente se siente como, yo puedo lograr estas cosas en mi vida, yo puedo solo, ¿no? O sea, es independencia que traemos desde el inicio, pero cuando nosotros nos damos cuenta bajo ciertas circunstancias que hay cosas que no están en nuestro control, ahí es cuando volteamos a Dios y decimos, Señor, ayúdame. Y en esas ocasiones es que vemos su mano, vemos su bondad, su respuesta hacia nosotros. Entonces es la forma de obtener respuesta y de conocer a Dios. La segunda razón que vimos es que debemos orar para obtener paz y descanso cuando pasamos momentos difíciles. Es un descanso precioso la presencia de Dios en la oración. Y la tercera razón que vimos es que debemos orar para ser fortalecidos ante la tentación, para no caer en pecado. 3 razones muy prácticas por las cuales tenemos que orar. Y ahora vamos a la segunda cosa que vemos en el discipulado. ¿Cómo debemos orar? Porque mucha gente tiene muchas preguntas, sobre todo nuevos cristianos. Exacto, y estos son algunos aspectos básicos de cómo orar, cómo incorporo la oración en mi vida, a qué hora oro, cada cuánto oro. Entonces, hay algunas cosas que nosotros podemos ver en la palabra de Dios que Jesús ya mismo hacía. Entonces, en primer lugar, dice... En primer lugar, el primer principio es que tenemos que enseñarle a la gente que debemos aprender a depender de Dios en la oración regular y periódicamente. Ora con regularidad. Enséñale a un nuevo cristiano, mira, Dios quiere que nos acerquemos a Él
constantemente como un amigo, como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre. Como con alguien que te interesa estar, que te importa, que es parte de tu vida. Y cuando empezamos a caminar con Dios, Dios ya es parte en nuestra vida. Así como cuando te casas, no te casas y te regresas a casa de tus padres y ya no vuelves a ver a tu esposo en toda tu vida. No, empiezas a compartir vida. Y a través, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, entendemos lo que Él hizo por nosotros, empezamos a orar con Él. Es algo que también no lo hacemos ocasionalmente, ¿no? Cada Semana Santa, cada celebración de Navidad. Una vez a la semana, sí. Sino que es algo continuo, que nosotros podemos orar y buscar de Él y hablar con Dios. Y en Marcos 1:35 dice, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar apartado para orar. Entonces vemos que Jesús mismo, cuando estaba Él en su humanidad, Él también hacía ese tiempo para orar y hablar al Padre. Son disciplinas espirituales, disciplinas, cosas que aprendemos a funcionar como una rutina sana en nuestras vidas. Y que van a transformar nuestra vida para bien. Y algo que hacía Jesús también, dice, iba a un lugar apartado. Entonces, podemos nosotros hablar, por ejemplo, cuando estás mientras manejas, puedes hablar mientras caminas, mientras cocinas, mientras lavas platos. Hay muchas cosas, muchas formas en las que puedes orar, pero también es importante que tú dediques un tiempo y separes un tiempo en donde tienes ese tiempo ininterrumpido, ¿no? Un tiempo especial que pasas tú en la presencia de Dios. A mí me encanta ir a caminar y orar, porque es una manera que me siento que, o sea, voy a caminar alrededor de mi casa y cuando no voy con mi esposa o voy solo, me conecto con Dios, porque sé que Dios está presente conmigo en ese momento. Y toda mi plática de caminar fue una plática que tuve con Dios. Así fui 30 minutos, una hora, y eso es algo muy bonito. Lo malo es que la gente va a pensar que estoy loco porque me ven hablando solo, pero eso no estoy solo, Dios está a mi lado. Claro que da pena, no que me cachen en la oración, sino que me vean hablando solo, pero uno tiene que encontrar momentos de conectarse con Dios y se vale cuando vas manejando porque no vas solo, no vas sola, Dios va a tu lado. Entonces debemos desarrollar el hábito de apartar un tiempo y un lugar especial para orar. En 1 de Tesalonicenses 5:17 dice, oren continuamente, oren sin cesar, nunca dejen de orar, perseveren en comunión con Dios. Entonces, el orar continuamente es algo que está presente, ¿no? Así como platicas con un familiar que amas, que es parte de tu vida, regularmente también, cuando oras, también regular y continuamente buscas de Dios, buscas de su voz, buscas de su guianza, buscas de hablarle y escuchar sus respuestas también a tus peticiones. Entonces es importante que nosotros incluyamos esa parte de orar en nuestra vida como algo regular y continuo. Así es. Y bueno, en segundo lugar, debemos de orar al Padre en el nombre de Jesús. Es lo que nos enseñó Cristo, nos dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre. Dice en Juan 14:13, dice, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, así lo haré. Entonces, es importante saber que nosotros no estamos orando solamente por orar así como hay gente que dice, bueno, oro y no sabes ni a quién oras, sino que debemos de saber que el nombre en el que estamos orando es en Jesús, es la persona de Él, por el quien vino a entregar su vida, a hacer ese sacrificio reconciliándonos con el Padre, y es a través de su sacrificio que el Señor enseña el Nuevo Testamento, que a través del sacrificio de Cristo somos justificados. Y dice Romanos 5:1 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, con el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Y en 1 de Timoteo 2:5 dice, existe solo un Dios y solo un intercesor entre Dios y los hombres, o Dios y los seres humanos. Y en Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre, o sea, a través de la persona. Cuando dicen el nombre, es a través de la persona a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y un ejemplo, por ejemplo, si tú digamos que tienes un papá que
que tiene ciertas propiedades, ¿no? O una propiedad en donde no permiten entrar a cualquier persona. Pero si a ti no te conocen y tú vienes a esa propiedad y dices, ¿sabes qué? Yo soy hijo de, y dices, el señor Don Luis, y aunque no me conozcan, pues aquí estoy. Y el hijo del dueño. entonces, pues prácticamente te van a decir, pues pase. Entonces, algo así es cuando estamos también orando y hablando a Dios, que Dios, por medio de los méritos de Jesucristo y por medio de su persona, es que nosotros podemos tener ese acceso a la presencia de Dios. Y es ahí donde dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Él es el único que medía la relación entre nosotros y Dios. Un solo mediador, no son dos ni Exacto. tres. Entonces podemos tener nosotros, aunque algo que es muy importante que vamos a estar viendo a través de este estudio, muchas veces cuando venimos ante la palabra de Dios, nosotros traemos nuestra tradición, lo que hemos aprendido desde niños o en la cultura en la que estamos. Exacto. Pero algo que tenemos que tener consciente es que debemos estar abiertos a nosotros voltear a ver la palabra de Dios y ver qué es lo que enseña. Más que amar nuestra tradición, debemos voltear a ver y qué es lo que la palabra de Dios dice. Porque si mi tradición está diciendo algo contrario a lo que Dios dice, entonces tenemos que afinarla y alinearla, porque no podemos creer nada más algo porque así lo hemos practicado por mucho tiempo o porque es alguna creencia bonita o me suena bonito. Entonces hay gente que a veces dice, bueno, mi abuelita se murió y está más cerca de Dios, entonces yo le pido a mi abuelita que le pida a Dios porque está más cerquita de Dios y que responda a mi oración. Eso es algo que no podemos hacer, porque la palabra de Dios no enseña totalmente lo contrario, que no debemos de pedir a las personas que están muertas y sí debemos de pedir en el nombre de Jesús. El mediador dice, existe solo un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. No está ahí ningún familiar, por más querido que sea, por más amado que sea. Ningún no hay hombre santo, ninguna mujer de Dios santa, ni la Virgen María, ni San Judas Tadeo. Y es ahí donde el discipulado da formación, porque muchos vienen de un trasfondo religioso tradicional y necesitamos ir a la palabra de Dios, y lo que vemos en el Nuevo Testamento e inclusive en los escritos de los primeros cristianos que se llaman padres apostólicos. Yo tengo varias series de esto que puedes ver dentro de mi canal de Carlos Andrés Muro, Tu Iglesia Vida. Si no te has suscrito, por favor suscríbete, pon la campana de notificaciones y ahí tú vas a ver mucho material de esto, pero es una oportunidad de dar formación a una persona que recién entregó su vida a Cristo, de saber que el único medio, el único camino, el único que intercede por nosotros ante el trono del Padre es Jesucristo. Y aunque lo hayas hecho así, eso de orar, digamos que si algún familiar está en la presencia de Dios, aunque lo hayas hecho así por muchos años y tengas ese sentimiento tan bonito, tenemos que voltear a la palabra de Dios. Y si no encuentras en ningún lugar que debes de interceder por medio de alguien más, entonces debemos de solamente hacer caso de lo que sí dice. Y lo que sí dice la palabra de Dios es que hay un solo mediador, y ese mediador es Jesucristo. El punto número 3 en esta sección que estamos viendo es que debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en 1 de Juan 5, 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que tendremos lo que hemos pedido. Entonces, cuando nosotros estamos caminando, no podemos, hay oraciones que nosotros no podemos hacer, que son irreales, son ilógicas, van en contra del orden que Dios ya puso. O sea, hay cosas que tienen un orden en este mundo. Y nosotros, por ejemplo, yo no puedo orar y decirle a Dios que acabo de sembrar una semilla de manzana y que mañana quiero que sea un árbol que tenga manzanas, ¿verdad? Eso es una oración ilógica, porque... Si lo sembraste ayer, ¿no? Exactamente, si fue cuestión de un día al otro, no puedo tener esa respuesta de oración, porque hay un orden en el que Dios ha creado las cosas y un orden en el que funciona este mundo. Entonces, va a haber algunas cosas que no vamos a poder ir para atrás o ir para adelante en formas mágicas, pero sí debemos de saber que estamos bajo un mundo de orden y saber que estamos también bajo
bajo el cuidado y las respuestas de Dios. Entonces, cuando conocemos su voluntad, ¿y cómo conoces su voluntad? Por medio de su palabra. Cuando conocemos su voluntad, sabemos que podemos acercarnos a Dios y sabemos de que dice su palabra que Él nos oye. Y cuando pedimos conforme a su voluntad, dice que también Dios responde a nuestra oración. Exacto, súper importante enseñarles a un nuevo cristiano que la oración no es una lámpara que frotas de Aladino y Dios te concede todos los deseos como el genio de la lámpara, porque es una relación personal con Dios, así como nosotros como padres, nuestros hijos cuántas veces en ocasión nos piden cosas que no les damos. Claro, porque no sabemos qué es lo bueno para ellos y lo que no es conveniente para ellos. Ya sea postre, dulce, que ya comieron y quieren más, o que quieren algún electrónico para ver y ya es tiempo de que se vayan a la cama, que se vayan a dormir. Y Dios muchas veces, Él conociendo el futuro, Dios no va caprichosamente permitirnos que en nuestro capricho todo lo que nosotros pidamos nos lo va a dar solo porque lo pedimos, porque Dios nos ama y parte de amarnos es cuidarnos, y muchas veces aunque nosotros pensamos que queremos algo y lo queremos ya, Dios sabe o que no es el tiempo o que no es bueno para nosotros, pero es una cosa importante enseñarle a un nuevo cristiano que debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Entonces vamos a repasar la primera de cómo debemos orar era compártelo si gustas. Bueno, en primer lugar debemos de orar con regularidad. Entonces vemos de que es importante que sea, y eso incorporarlo en nuestra vida en una forma cotidiana, en una forma normal, que ya empezamos a hablar y tener esa relación y esa cercanía con Dios. La segunda, que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Entonces debemos de siempre, por eso muchas veces tú vas a escuchar en las oraciones que vamos a decir, terminas la oración y dices en el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces la mayoría de las oraciones las terminamos así. ¿Por qué? Porque es una forma de recordar que estamos orando en la persona de Jesús, que Él fue el que dio su vida por nosotros, el que intercedió y por el que cubrió nuestros pecados. A la presencia de Dios. Y bueno, y en tercer lugar debemos de pedir conforme a su voluntad. Cuando pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Entonces no podemos pedir cosas ilógicas, pero sí cuando estamos dentro de su voluntad, dentro de las cosas del orden que Dios puso, hay cosas que podemos pedir y que Dios nos oye y Dios nos responde. Así es. Y la cuarta manera correcta de orar es que pidamos con motivos correctos, que tiene que ver con el tema anterior, porque pedir dentro de la voluntad de Dios es pedir con una actitud y algo que estamos pidiendo que es correcto en la motivación de nuestro corazón. Y eso lo vemos en el libro de Santiago, en el capítulo 4, que habla dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre ustedes? No es de sus pasiones, sus deseos malos que combaten entre ustedes. Y dice, piden y no reciben. ¿Y por qué no recibimos? Porque pedimos mal, dice Santiago. Entonces, este pasaje es una versión más sencilla. Exacto. Entonces, en pocas palabras, nosotros no podemos pedir, y Señor, que le caiga un rayo a mi vecino, ¿no? Porque si no habría rayos por toda la ciudad. Pero debemos de pedir con buenas intenciones y no para satisfacer nuestros propios deseos egoístas. O sea, de que también nuestra mirada esté en lo espiritual, que nuestra mirada, Dios no solo nos responde a lo espiritual, también nos responde los deseos de nuestro corazón, nuestras peticiones más personales, más profundas, pero tampoco podemos nosotros venir y pedir que sea con una mala intención o solamente en una forma egoísta. Así es. Y bueno, en quinto lugar, debemos de orar con un corazón limpio. En Isaías 59, del 2 al 4 dice, son las maldades de ustedes que los separan de Dios. Son sus pecados que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre. Este es un pasaje que está en el Antiguo Testamento, y desde el Antiguo Testamento ya vemos que Dios siempre le importa nuestro corazón últimamente, no tanto nuestras acciones, lo que nosotros hacemos o aparentamos. Dice acá, ustedes tienen las manos manchadas de sangre porque muy posiblemente había injusticias que estaban pasando. Dice, los dedos manchados de maldad, sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades. Estoy emocionado porque el siguiente curso después de discipulado es el Antiguo Testamento, y ahí vamos a ver detalle a detalle los libros proféticos. Hay una riqueza tremenda en estos libros para el mundo, para la iglesia, para nuestras vidas,
Y Israel era un pueblo que se consideraba religioso, pero había un sincretismo religioso porque por un lado amaban decía Dios, el Dios de Israel es Yahweh, es el Dios que nos liberó de Egipto, pero por el otro lado adoraban a Baales, otros dioses, y había injusticia en el pueblo, y ahí es donde Dios dice, sus labios dicen mentiras, su lengua murmura maldades, y continuamos leyendo. Dice el 4, dice, nadie clama por la justicia, nadie va al juicio con integridad, y eso es algo que vemos en nuestros países, ¿no? Y en muchos lados, a veces vas a un juicio en países donde hay más corrupción, y no gana la persona que se lo merece, que se merece ganar, la que debe recibir esa justicia, sino gana muchas veces la persona que dio más dinero. Por abajo del agua le das una cantidad de dinero al juez y él inclina la balanza a tu favor, aunque sabes que es una injusticia. Entonces, así como eso, también pasaba eso en la antigüedad, desde hace muchos años en el pueblo de Israel también estaba pasando eso, y por eso dice ahí, nadie clama por la justicia, nadie va al juicio con integridad, se confían en argumentos sin sentido, se mienten unos a otros, siembran malicia y cosechan perversidad. Pero en este pasaje es muy bonito ver que Dios desde el inicio dice, son las maldades de nosotros que nos separan de Dios. O sea, nosotros no podemos venir a Dios creyendo que nada más podemos jugar con Dios, que vivimos nuestra vida como queremos, hacemos injusticia, hacemos cosas malas a otras personas y venimos a Dios, vamos a la iglesia una vez al año, o haces una maldad y dices, bueno, de cualquier forma, pues después de la maldad voy con Dios y le pido perdón. Dios no funciona así. Y acá lo dice, este era el pueblo de Israel, las personas que supuestamente estaban cerca de Dios y cuidadas por Dios. Y acá es donde dice, las maldades de ustedes las separan de Dios, y los pecados, dice, llevan a ocultar el rostro de Dios para no escuchar. Entonces, habían oraciones de parte del pueblo, exacto, pero Dios no estaba escuchando. ¿Y por qué no estaba escuchando? No es que Dios no oyera lo que estaban exacto, pidiendo, sino que había decidido no escuchar para no responder esas oraciones. Exactamente. Entonces, y ahí está explicando qué es lo que estaba pasando, que había injusticia, había maldad, había posiblemente asesinatos, pues me quitan a una vaca y pues yo voy y mato a una persona de sus trabajadores, y pues el otro viene y le mata a una hija, y el otro va y le mata a 2 hijos. Entonces empiezan a haber venganzas. Exacto. Y es algo que a Dios le desagrada. La injusticia que lleva muchas veces a más maldad. Y había también, pues, dice, la lengua murmura maldades, decían mentiras, entonces se mienten unos a otros, hay malicia entre ustedes, entonces el querer el mal hacia otra persona. Entonces esto es algo que estaba sucediendo, y Dios, nosotros no podemos creer, bueno, yo soy del pueblo de Dios y estás viviendo muy lejos de su voluntad. Yo nací en este tipo de familia y estás viviendo totalmente lejos de los caminos que Dios ha marcado. Entonces, ¿quieres que Dios escuche tu oración? A Dios no lo puedes engañar. Tenemos que vivir nuestra vida con integridad, y tenemos que vivir nuestra vida sabiendo que Dios ve todo, y a Dios le gusta que tengamos una vida íntegra y una vida justa, para que Él oiga nuestra oración. Y es de lo que se trata este punto, que debemos de orar con un corazón limpio, ahora esto no es para que una persona diga, híjoles, pues entonces yo no puedo orar a Dios porque yo sé que me falta mucho, yo sé que fallé, la semana pasada pequé. Lo que queremos en nuestra vida es desarrollar disciplinas espirituales agradables a Dios, tratar de vivir una vida en santidad, apartándonos del mal. Pero también la Biblia nos habla de que podemos confesar pecado a Dios. Exacto. Y caminando con Dios podemos fallarle, porque seguimos siendo humanos, seguimos siendo imperfectos, necesitados de Dios. Pero aunque es diferente cuando alguien tiene malicia y lo que hablaba el pasaje de Isaías, ¿no? Pero en 2 de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que invoca mi nombre se humilla, es humillarte, reconoces tu necesidad de Dios. Y querer cambiar ante esa situación. Y dice, y ora, que estamos hablando de la oración, y me busca, que eso es la oración, buscar a Dios en la oración, dice, y abandona su mala conducta, ahí está, el orar con un corazón limpio, dice, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado
y dice, y sanaré su tierra, porque no se daban los cultivos, pero en esta versión sencilla dice, restauraré su vida, porque eso es sanar la tierra era restaurar la vida del pueblo. Exactamente. Entonces sí es importante que cuando vengamos a Dios, cuando vienes a Dios, lo que Dios no quiere es que creamos, que juguemos a que caminamos con Él o que juguemos a ser religiosos. Eso Dios, hasta tú lo sabes, ¿no? A Dios no lo podemos engañar, no podemos creer que vivimos nuestra vida como queremos y venimos, le pedimos perdón a Dios y al fin y al cabo Dios es bueno y misericordioso y nos va a perdonar. No, no funciona así. Tenemos que nosotros venir a Dios con un corazón que quiere humillarse, quiere arrepentirse, quiere cambiar, quieres buscar de Dios y eso te hace naturalmente alejarte del pecado, alejarte de lo que está mal, estar consciente que cuando estás haciendo un daño, estás haciendo una maldad y una cosa grave a ti o a otras personas. Entonces, Dios quiere que cuando nosotros venimos a Él, abandonemos ese estilo de vida, abandonemos una mala conducta en nuestra vida. Y cuando estamos así, dice que Dios sí nos oye. Cuando quieres cambiar genuinamente, cuando quieres humillarte y buscar a Dios genuinamente, dice la palabra de Dios que Él escucha desde el cielo y perdona nuestro pecado, porque Dios sí perdona nuestros pecados, por más malos que pudiéramos nosotros pensar que son imperdonables. Dice que Dios perdona eso y no solo no te perdona, sino que vuelve a restaurar tu vida, vuelve a hacerla nueva. Entonces sí es importante que nosotros tengamos ese corazón limpio y si en caso que no lo tenemos, no creer que no tenemos acceso a eso, sino al contrario, Dios dice que sí lo tenemos, pero venid y estemos a cuentas, dice en Isaías, si sus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es ponerte a cuentas con Dios. Exactamente. Pero entonces hay que orar con un corazón limpio, o sea, buscar tener un corazón limpio, porque estamos hablando principios para una oración efectiva. ¿Cómo debemos orar? Aspectos esenciales. Sí, debemos orar regularmente en nuestra vida, debemos orar al Padre en el nombre de Jesús, debemos, el tercero era, debemos pedir conforme a la voluntad de Dios, debemos orar con una motivación correcta y con un corazón limpio. Exactamente. Y bueno, y por último, pues orar con fe, porque el Señor Jesús nos pidió que nosotros desarrollemos la fe. Y la fe es la confianza en Dios, confiar en Él a veces cuando es difícil confiar de que Él escucha nuestras oraciones, de que si sinceramente estamos clamando a Dios, Él va a cuidar de nosotros. La fe no necesariamente... Bueno, hay gente que tiene el don de fe, que es una habilidad del Espíritu Santo que le da a algunas personas de creerle a Dios o de confiar en Dios en momentos sumamente difíciles. Y a veces es difícil como humanos cuando, no sé, cuando el doctor te dice que tienes una enfermedad difícil o incurable, y ahí aprender a confiar en Dios, clamar a Dios sabiendo que Dios es soberano y que tu vida está en sus manos. Pero hay que cuidar esta área de la fe, porque hay un movimiento de nuestros tiempos que es el falso evangelio de la prosperidad o palabra de fe, donde muchas iglesias están declarando, y eso es algo importante en la oración, y lo vamos a ver dentro de cómo reconocer una iglesia sana. Algunos sinceramente, quizá tú mismo que estás en este seminario, en tu iglesia se acostumbra, o tú lo acostumbras en tu vida, a declarar. Y declaramos en el nombre de Jesús que es sano, lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Pero ponte a pensar dónde en la Biblia nos enseña a declarar que porque nosotros hemos declarado algo, debemos creer que ya ha sido hecho. Y esto no es un principio bíblico, surgió en 1970 en Oklahoma y es dentro de un falso movimiento, falsa doctrina que se llama palabra de fe. El Padre Nuestro, que vamos a ver en un momento más, Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y esta práctica, mala práctica en muchas iglesias y cristianos sinceros, honestos, que de verdad aman a Dios, muchos tienen fe en Dios y le creen a Dios, y esa fe es de admirar, pero no es un principio bíblico, porque dice el Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Lo que buscamos en la oración es que la voluntad de Dios sea hecha, no necesariamente mi voluntad, y mucho menos porque creo que yo lo declaré, y porque yo lo declaré ya va a ser hecho.
Pero sí es un principio orar a Dios con fe, creer que Dios escucha nuestra oración y que algo va a hacer al respecto. O sea, la fe es la confianza que depositamos en Dios. No es confianza en mis palabras que oré y Dios lo va a hacer a la fuerza, sino es la confianza en que conocemos que Dios es un Dios bueno, conocemos su voluntad, conocemos que su voluntad, como dice en Romanos 12, su voluntad es buena, agradable y es perfecta, es completa. O sea, yo he probado eso en mi caminar de fe y he podido ver que Dios es bueno cuando nosotros lo buscamos, y Dios conoce nuestras necesidades y Él cubre todos nuestros deseos en realidad. O sea, Él conoce los deseos de nuestro corazón y Él responde a esas oraciones. Entonces, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, y por eso, y en eso es lo que se refiere la fe, que debemos de confiar en la persona de Dios, no en nuestra persona, y depositamos esa confianza en su voluntad, y así nos alineamos con Él. En Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Y por eso ponemos en este estudio el tema del orar con fe, porque la fe también es necesaria en la oración. Pero sobre todo estamos confiando no en mi fe, sino en el Dios todopoderoso, que confiamos que Él tiene nuestras vidas enteras en sus manos. Y su voluntad, conoce la mejor voluntad para nuestra vida es la de Dios. Entonces podemos repasar cuáles son los 6 principios que aprendimos. El primero, que tenemos que orar a Dios. Tenemos que orar regularmente, hacer un hábito de la oración. El segundo, que debemos de orar al Padre en el nombre de Jesús. En número 3, debemos de pedir conforme a su voluntad, debemos de pedir conforme los motivos correctos, sin fines egoístas. En quinto lugar, debemos de orar con un corazón limpio, y en sexto lugar, debemos de orar con fe. Exactamente, y ¿a poco no es fabuloso? Deja tus comentarios si esto te ayuda de cómo enseñar a una persona de cómo debo orar. Porque hay gente que dice, es que yo no sé cómo orar, porque yo no oro tan bonito como ustedes, no me salen las palabras tan bonitas como les salen a ustedes. Y hay que enseñar a la gente que orar es platicar con Dios, es aprender a hablar con Dios. Y mientras uno cuide estos aspectos que hablamos, el Señor va a escuchar nuestras oraciones y va a responder en su tiempo. Y bueno, ahora vamos a la tercera y última parte del estudio, que es ¿qué podemos orar? Porque la gente, y aquí también es que no sé qué decirle a Dios. Bueno, aquí vamos a aprender qué podemos orar. Bueno, y aquí lo que vamos a estar hablando es el contenido de la oración, porque a veces una de las cosas que tendemos a hacer, más cuando empezamos a caminar con Dios y empezar a orar y hablar con Dios, lo que tendemos a hacer es solamente hablar cosas que nosotros queremos, ¿no? Señor, ayúdame, guárdame, líbrame, cuídame, y todo es yo, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que la oración no es solamente tú, sino también podemos hacer otras cosas dentro de la oración. Y lo que vamos a ver es esto. En primer lugar, nosotros podemos alabar y adorar a Dios. En Primera de Crónicas 16:34 dice, alaben al Señor, porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Entonces, en su palabra sí nos enseña a acercarnos a Dios, a alabarle y adorarle. Y dice, alguien ha dicho que la diferencia entre la alabanza y la adoración, a veces en los cantos decimos, ¿sabes que la alabanza es más alegre, más rítmica, y la adoración es más solemne? Pero no tiene que ver con el estilo musical, aunque así lo usamos usualmente, pero la adoración es que adoramos a Dios por quien Él es. Exacto. Y la alabanza, alabamos a Dios por lo que Él ha hecho. Entonces, Dios merece ser adorado porque Él es Dios. Y alabamos a Dios y merece ser alabado porque Dios es bueno, como dice este texto. Alaben al Señor porque Él es bueno. Me ha dado la vida, te ha dado la vida. Nos suple la comida necesaria cada día. Nos ha levantado muchísimas veces del polvo de momentos difíciles, y Él es digno de ser alabado. Entonces, en la oración no solamente es llegar a Dios, te pido que me des, sino comenzar diciendo, Dios, te alabo por lo que has hecho, te adoro por quien tú eres. Dios de verdad es infinitamente sabio, maravilloso y digno de ser alabado y de ser adorado.
Y bueno, en Salmo 100, del 1 al 5 dice, aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con alegría, preséntense ante Él con cánticos de júbilo, con cantos alegres, reconozcan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, somos pueblo suyo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan ante su presencia con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. Entonces, le alabamos y le adoramos solamente por quién es Él. Y algo muy lindo es que cuando nosotros vamos entendiendo que Él, lo que ha hecho para nosotros es bueno, y cuando nosotros lo buscamos y empiezas a caminar con Él, porque hay gente que tiene esa idea de que, bueno, Dios es un Dios que me va a castigar, Dios es un Dios de que está con una lupa y si hago algo malo me va a echar un rayo o me va a sacar de su presencia, pero algo lindo que podemos ver es que Dios es un Dios de misericordia, un Dios bueno, un Dios que quiere nuestro bienestar, y cuando te acercas a Él y dices, wow, o sea, me acerco a Dios y todo lo que recibo son cosas buenas, ahí es donde nosotros nace de nuestro corazón el querer alabarle y el querer adorarle. Y bueno, en segundo lugar, debemos de dar gracias a Dios por todas sus bendiciones. Lo primero es lo que podemos orar, el contenido de nuestras oraciones es alabar y adorar a Dios, exaltarlo. La segunda cosa que podemos hacer, y no necesariamente es un orden que tiene que ser así, pero son cosas que podemos practicar dentro de la oración. La segunda es la gratitud. Dar gracias a Dios por sus tantas bendiciones. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios bajo toda y en toda situación, en toda circunstancia, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea que la voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos, que agradezcamos a Dios. Y me llama la atención que dice en toda circunstancia. Exacto. Ahora hay gente que ve este versículo y dice, ay, den gracias a Dios en todo. Significa que choqué, le digo, Dios, gracias porque choqué. Y hay algunos cristianos que lo interpretan así, pero yo no creo que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Lo que les está diciendo es que cualquiera que sea la circunstancia que estás viviendo, aún en medio del choque, no necesariamente le dices, Dios, gracias porque choqué, pero encuentras razones en tu vida por las cuales estar agradecido. Gracias, Señor, que no me morí en este choque. Gracias, Señor, que no fue peor. O gracias, Señor, que hasta este día me has dejado vivir. O sea, es dar gracias a Dios en toda circunstancia, aún en las circunstancias difíciles, no necesariamente por la dificultad que vino, sino porque encuentras razones siempre por las cuales tener gratitud. Sí, y eso también te ayuda a estar consciente que estamos en un mundo en donde no todo es perfecto. Hay pecado, hay accidentes, hay cosas que pasan porque estamos en este mundo. Entonces, Dios quiere que independientemente de la situación que vivamos, nosotros tengamos ese corazón agradecido. Y en Filipenses 4:6 dice, no estén desmedidamente preocupados ni ansiosos por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten, otra vez siendo agradecidos. Y es importante tener este corazón de agradecimiento, porque generalmente una persona que no tiene un corazón de agradecimiento está renegando, está enojado, está criticando, está diciendo, bueno, Dios, y a ver, ¿por qué no? ¿No? Como poniéndose así molesto en una situación como que Dios le tiene que dar todo lo que pide, pero Dios quiere que nuestro corazón sea de gratitud en medio de cualquier circunstancia. Me encanta porque eso te lo he escuchado varias veces en el discipulado a las personas que discipulamos, que es bien importante que si no tienes un corazón agradecido, generalmente cuando no hay gratitud en nuestra vida tiende a haber amargura. Generalmente tiende a haber, estás enojado o hay amargura en tu corazón. Y cuando hay enojo y cuando hay amargura en tu corazón, no hay paz, ni agradecimiento. No hay paz, ni plenitud, ni felicidad. O sea, no puede haber un corazón feliz donde no hay gratitud. Exactamente. Y entonces, es parte de lo que Dios quiere, o sea, que nosotros tengamos una vida que no estamos amargadas, porque Dios nos hizo para vivir una vida en donde estemos con paz, porque dice, ¿y qué es lo que Dios nos da siempre? No dice, mi paz les dejo, mis paz les doy. Entonces Dios lo que quiere intercambiar siempre con nosotros es que vivamos una vida feliz, una vida de paz, una vida dependientes de Dios, en donde tenemos esta actitud de agradecimiento. Y qué interesante, porque en este pasaje de Filipenses, Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba, que podría costarle su vida, podría estar a punto de la muerte, y dice, para mí el vivir es Cristo, el morir
morir es ganancia. Y 16 veces habla del gozo, regocíjense en el Señor, otra vez les digo, regocijaos. Y está hablando, cualquiera pensaría que estaría de vacaciones, le había ido muy bien, pero ahí Pablo nos dio el ejemplo de vida, que estaba buscando razones por las cuales tener gratitud con Dios. Y este pasaje dice que por nada estén desmedidamente preocupados o llenos de afán o ansiedad, sino sean conocidas sus peticiones a Dios con toda oración y ruego, y dice, y con acción de gracias, o sea, con gratitud, que en medio de la ansiedad que estás pasando, cuenta tus bendiciones, cuenta cuántas cosas tienes en tu vida que puedes agradecer a Dios. Exactamente. Y ese es ir a Dios a través de la gratitud. Y bueno, en tercer lugar vemos esto. En primer lugar vemos que debemos de alabar y adorar a Dios. Podemos hacer eso mientras oramos. Podemos nosotros ser agradecidos con Dios y darle gracias por sus bendiciones, por sus respuestas de oración. Y en tercer lugar, confiesa tus pecados con arrepentimiento. Y esa es una parte importante también dentro de la oración, que nosotros podemos venir a la presencia de Dios, porque a veces nada más oramos y como que escondemos abajo de la alfombra nuestros pecados, ¿no? Ay, al fin y al cabo Dios me perdona. Dios quiere que vengamos y le digamos, si tú has fallado, porque va a ser natural y va a ser normal que en alguna forma o en alguna magnitud o otra, a veces le vas a fallar a alguien, le puedes fallar en actitud hacia alguno de tus familiares, en tu comportamiento, el ser egoísta, el responder mal o el hacer algo que es incorrecto, pero cuando tú puedas recapacitar y darte cuenta que estás mal, no puedes solamente justificarte y decir, bueno, Dios me entiende, sino debemos de venir a Dios y cuando hay algo, un comportamiento, una actitud, un pensamiento que está mal, tenemos que venir a Dios y decirle, Señor, sabes que aquí está, yo no sé qué hacer con esto, es lo mejor que pude manejar esta situación, pero aquí la traigo y quiero confesar por lo menos de mi parte y reconocer el daño o la forma mala en la que yo actué o la que yo me comporté. Y creo que como cristianos es algo que es algo constante en la vida cristiana, es continuo, que cada vez que nos hallamos, si queremos agradar a Dios y llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo, nos damos cuenta cuánto fallamos, cuánto batallamos con nuestra carnalidad, que podemos ser egoístas, orgullosos, que podemos tener un pensamiento que no agrada al Señor o una actitud que no agrada a Dios, y el cristiano que es fiel constantemente se pone a cuentas con el Señor y confiesa lo que ha pecado contra el Señor. Y conforme más caminamos con Dios, va a haber continuamente áreas que Dios va a estar trabajando en nuestra vida. Y por eso dice en su palabra que nosotros debemos de venir ante Dios. Dice, bueno, quería compartir en 1 de Juan 1:8 al 9, que dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, vemos esto, puedes poner la filmina anterior. Entonces debemos nosotros de confesar nuestro pecado, debemos de tener esto presente y debemos de nosotros venir a Dios y reconocer esto cuando nosotros estamos mal. Cuando venimos y accesamos la presencia de Dios, tenemos que decirle, Señor, ¿sabes qué? Perdóname, fallé. Si fallaste a alguna persona, también tienes que venir a esa persona y decirle, discúlpame, eso que hice estuvo incorrecto, pero tenemos que confesar pecado. No podemos solamente continuar una relación con Dios y escondiendo una montaña de pecados. No funciona así. Tenemos que venir con ese arrepentimiento porque Dios quiere que nosotros crezcamos, que maduremos, que no nos quedemos como unos niños que todavía hacemos berrinches o somos inmaduros, sino tenemos que crecer en su voluntad y esto es parte de eso y por eso es parte importante en la oración, que Jesús mismo la modeló y nos mostró que debemos de perdonar como Dios nos ha perdonado. Entonces vemos en primer lugar que debemos de alabar y adorar a Dios. Dentro de la oración nosotros podemos ser agradecidos por todas las bendiciones y por todos los cuidados de parte de Dios. Y en tercer lugar debemos de confesar nuestros pecados. Si hay algo que le hemos fallado, si hay algo que tienes que ponerte a cuentas con Dios, necesitamos confesar nuestro pecado delante de Dios y cambiar y arrepentirnos. Y bueno, y en cuarto lugar debemos de interceder por otros. Entonces, en el pasaje
de interceder por otros, nosotros vemos en 1 de Tesalonicenses 1:3, dice, les recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre, a causa de la obra realizada por su fe, por el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos al inicio de esta parte, dice, les recordamos constantemente delante de nuestro Señor y Dios, o sea que les tenían constantemente en oración por la obra que estaban haciendo, la obra que Dios estaba realizando en sus vidas y la obra que estaban haciendo Pablo, para Dios. El apóstol Pablo llevó el evangelio a los tesalonicenses en Hechos capítulo 17 y vemos que fue en medio de grandes pruebas, estuvo ahí 3 semanas con un discipulado diario, intenso, y tuvo que escapar porque los judíos le levantaron una turba en su contra con falsas acusaciones, y Pablo se quedó muy, muy cargado en su situación de cómo estaban ellos con su fe, y les envió a Timoteo, y cuando Timoteo regresó y le da buenas noticias de que ellos siguen firmes en la fe, Pablo se alegra mucho. Y en esta carta vemos que en estos 6 meses Pablo no cesaba de orar por ellos, los tenía constantemente delante del Padre en sus oraciones, y nos enseña un modelo de que no debemos solamente ser egoístas y orar por mis peticiones, sino también tener a otros creyentes, a otras personas que necesitan la ayuda de Dios constantemente delante de Dios. Sí, y algo que sí vemos es eso, o sea, que podemos nosotros interceder por otros. Entonces, Dios en su palabra lo vemos en varios lados. Entonces, sí es algo que puedes tú orar por otra persona, porque Dios puede obrar a través de esa oración en la vida de la persona. Dios también obra en nosotros, porque cuando oramos por alguien, también estamos presentes y alineados con Dios en su voluntad y en lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces eso nos ayuda a nosotros a poder estar más conscientes de estar en la voluntad de Dios y tener presente también el amor hacia otras personas a través de la oración. En Santiago 5:16 dice, por eso confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. O sea, ahí había una práctica de la iglesia de orar, interceder por ellos, y sobre todo si algunos se habían ofendido, si había algunas cosas que se habían ofendido, y poder sanar a través de la oración. Exactamente. Y bueno, en quinto lugar, puedes presentar ahí tus propias peticiones. Entonces, vemos de que sí se vale pedir por tus peticiones, sí es válido hacerlo, y podemos nosotros accesar y decirle, Señor, estoy cargado, estoy preocupada, tengo esta situación y no sé qué hacer, tengo esta falla, tengo esta situación matrimonial o situación familiar, tengo esta angustia, y podemos venir delante de Dios regularmente también y presentar nuestras peticiones, presentar nuestras preocupaciones. En Lucas 11, del 9 al 14 dice, así que les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Y en el versículo 11 dice, ¿quién de ustedes, que eres un padre, si tu hijo te pide un pescado, le vas a dar una serpiente? Nadie hace eso, ¿verdad? Mi hijo, que venga tu hijito y te diga, papi, quiero comer, y vas y le hace una piedra. Nadie hace eso. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. No haces una maldad de esa magnitud. Claro. Ay, pues mi hijo tiene hambre y le doy algo que lo va a lastimar. Claro que no hacemos eso. Dice aquí, pero si ustedes, aun siendo malos, teniendo maldad o teniendo pecado, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, dice la palabra de Dios, ¿cuánto más el Padre Celestial dará la presencia de su Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces Dios sí responde a nuestra oración, Dios sí quiere que le pidamos y que Él responde a nuestra oración y a nuestras peticiones. Entonces este pasaje está hablando de que podemos acercarnos a Dios con la confianza que un hijo se acerca a un padre a pedir algo. Y se vale pedir a Dios una petición de una necesidad personal que tenemos. A veces hay personas que pasan necesidades económicas, que pasan circunstancias adversas, y Dios nos dice aquí que podemos pedirle a Dios, acercarnos con esa confianza a Dios. Aunque en ese pasaje estaba hablando de pedir al Espíritu Santo, era pedir la presencia de Dios en medio de la llegada del reino de Dios que Jesucristo inauguraba. Yo siempre estoy pensando como estudioso del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero es un principio en general que se aplica a cualquier necesidad que el ser humano tiene, que se puede acercar con confianza como hijos de Dios a Dios, pidiéndole su ayuda en nuestras vidas. Y una de las áreas de la
una de las áreas que podemos pedir a Dios dentro de las peticiones personales es podemos pedir por nuestra vida espiritual. Podemos pedirle a Dios que nos ayude para vivir vidas que le agradan, que conocen su presencia, su poder en nuestras vidas. Exacto. En Lucas 22:40 dice, cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces es importante, cuando nosotros fallamos a Dios, cuando tú has entregado tu vida a Él, has abierto tu corazón y le dices, Señor, yo quiero caminar contigo, quiero que seas el que guía, el que reinas en mi vida, el que dirijas mi vida. Entonces nosotros empezamos una relación con Dios. Dios nos va madurando, nos va ayudando a que lo conozcamos, nos va ayudando a que seamos más fuertes espiritualmente, quitando cosas que no están bien en nuestra vida. Pero mientras vamos caminando, va a haber cosas que nosotros naturalmente podemos caer o podemos fallar. Más si venimos de una vida en donde hemos practicado muchos malos hábitos. Y por eso dice en su palabra, oren para que no caigan en tentación. Entonces, cuando estamos caminando con Dios, cuando estamos ya siendo hijos de Dios, podemos fallarle. Y cuando fallas a Dios, generalmente lo que naturalmente hacemos, más cuando comenzamos, es que queremos alejarnos de Dios. ¿Para qué camino con Dios? ¿O para qué lo busco en oración si yo ya le fallé? Y entonces nos sentimos hipócritas, nos sentimos mal, nos sentimos que ya no nos merecemos estar cerca de Dios ni su perdón. Pero dice su palabra que es importante que cuando nosotros caminamos con Dios debemos orar porque eso nos libra y nos guarda de la tentación. Y la oración es una protección a nuestra vida que nos mantiene como cuidándonos, alerta de que nosotros no caigamos y no fallemos. Exacto. El puro hecho de orar y buscar a Dios diariamente es algo que te libra de la tentación. Y dentro de esas oraciones tú puedes incluir esa oración, decir, Señor, ayúdame a conocerte, a caminar contigo, a desarrollar en mi vida la disciplina espiritual de orar cada día. Yo quiero agradarte, yo quiero conocerte, Señor, dame entendimiento de tu palabra. Y eso es parte de pedirle a Dios por nuestra vida espiritual. Y tu vida espiritual es muy importante porque generalmente cuando nuestra vida espiritual está en una buena condición, tu vida en general va a estar en una buena condición. Entonces, la mayoría de nosotros buscamos la felicidad, ¿verdad? Queremos estar en paz, queremos estar felices, queremos relacionarnos bien con las personas que nos rodean, pero nosotros cuando estamos alejados de Dios, es lo que les platicábamos de cómo a veces buscamos esos atajos, esas rutas alternas, cuando nosotros no vemos una salida, buscamos esa ruta alterna y a veces son rutas incorrectas, que a lo mejor dices, bueno, es una vez y no pasa nada, ¿no? Pero eso es lo que justo Dios quiere que nosotros evitemos. O sea, debemos de aprender a caminar con Dios, debemos aprender también a confiar en Dios. Y cuando nosotros confiamos en Dios, va a ser más difícil que nosotros caigamos en tentación porque vamos a estar en una buena situación, en una buena condición espiritual. Cuando estamos dependientes a Dios, nuestra condición espiritual es sana y nuestra vida en general también se va a ver reflejada, va a ser sana porque vamos a tener todo lo que hemos estado hablando, esa paz que Dios permea nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, independientemente de lo que estemos pasando. Entonces, por eso es importante la oración, para que nosotros podamos confiar en Dios de que su voluntad es buena, es agradable y perfecta, y que a través de eso nosotros las cosas que están fuera de nuestra capacidad, fuera de nuestro control, sabemos que están bajo el cuidado y bajo las manos de Dios. Bueno, vamos a ver 3 posibles respuestas de Dios a nuestras oraciones. Queremos cerrar con eso el discipulado. Siempre cerramos con eso y con una lectura del Padre Nuestro, porque es la enseñanza de Jesús mismo de cómo debemos orar. Es un ejemplo de la oración. Es un ejemplo de oración, pero 3 posibles respuestas de Dios a nuestras oraciones. Y bueno, hay 3 respuestas de parte de Dios, porque a veces pensamos que oramos y siempre Dios nos va a decir sí, 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 sí a todo lo que decimos. Y no. En la oración va a haber ocasiones que Dios nos va a decir no. Y la razón que Dios nos dice no es porque Él conoce que la voluntad perfecta en nuestra vida. Entonces vamos a pedir cosas a Dios y Dios nos va a decir que no. Y vas a decir, bueno, ¿por qué no? Porque si yo quiero... o pensar, Dios no me ha contestado. Y Dios sí te ha contestado y su respuesta ha sido no. Exactamente. Pero esa es una de las respuestas, no necesariamente la respuesta que siempre Dios da, pero a veces Dios nos dice no.
Sí, y hay muchas formas de saber cuando Dios nos responde que no. La principal es por medio de su palabra. Cuando conoces su voluntad, vas a saber si está alineado con su voluntad o no. Por ejemplo, si tú dices, Dios, ¿de qué color pinto mi casa? Eso no es algo importante. La puedes pintar del color que tú quieras. Pero hay otras cosas que Dios claramente en su palabra dice no, y esas cosas no las tenemos ni que preguntar, ya sabes que es no. Entonces, hay unas cosas que su palabra ya dice no, y hay otras cosas que a veces dice que en su palabra que la multitud de consejos está la sabiduría. Cuando tú pides consejo a alguien y te dicen, ¿sabes qué? No creo que vaya por ahí, eso no creo que está bien, y empiezas a escuchar no de parte de muchas otras personas a tu alrededor, a veces gente quieres, sabia, gente confiable, o gente gente que ama a Dios, y gente que le importas. Sí, exacto. Entonces, muchas veces vas a escuchar algo que no es lo que tú quieres. Y a veces vas a querer forzar el no de Dios y cambiarlo. Pero eso ya fue un no claro, porque lo muestra a veces Dios por diferentes formas. Entonces, a veces Dios te va a responder que no siempre va a responderte que sí. Y un buen padre, en el caso de nosotros que somos padres, tenemos hijos y una gran parte de mi día yo digo que no. Exacto. ¿Por qué? Porque los niños piden cosas. Por ejemplo, si piden dulces o azúcar o piden salir solos a la calle sin supervisión, le voy a decir, no, mijo, o no, mija, ahorita no se puede. ¿Por qué? Porque yo sé que si sales sin supervisión, están solas, están más vulnerables, es más riesgoso. Entonces, va a haber muchas cosas y hay muchas cosas que me piden constantemente y yo les digo que no. Y el no siempre es que yo no los quiera. El no significa que no me importan. El no es al contrario, que me importan, pero simplemente yo sé más allá de lo que ellos pueden medir el peligro y muchas veces o el bienestar de ellos, y en base a eso son mis no. Es por su cuidado, es por su bienestar y es porque ellos estén seguros y cuidados. Pero no solamente, en este caso, en la Biblia encontramos en 2 Corintios 12, 8 al 9, dice Pablo aquí: 3 veces le rogué al Señor que me quitara mi sufrimiento. No sabemos cuál era. Se cree que era algo de la vista. Un aguijón en su carne, un aguijón duele muchísimo. Algo que le incomodaba, algo que le molestaba, que le estaba angustiando. Dice, y Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, aquí vemos un hombre de Dios, un apóstol de Jesucristo, vemos una persona que sanó a otras personas. Exacto. Y que Dios mismo a él le dijo que no. Porque... Y Pablo no dijo lo declaro. Exacto. No dijo lo declaro en el nombre de Jesús, que el aguijón se va, lo reprendo en el nombre de Jesús, espíritu de aguijón. Y hay muchos en las iglesias cristianas que están haciendo ese tipo practicando de cosas que no son bíblicas. Que no son bíblicas. Sí. ¿Por qué? Porque no lo vemos ni que Jesucristo mismo lo hacía, ni los apóstoles lo hacían. Entonces vemos todo lo contrario. Siempre era sometido a la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Jesús hacía? ¿Qué es lo que Jesús enseñaba? Y ahí es donde tenemos que alinearnos. Exacto. Y no a las costumbres o a los modismos dentro de las iglesias que se están practicando. Y acá vemos esto en Pablo. Dice que él, siendo un hombre de Dios, que estaba sirviendo a Dios, estaba agradando a Dios con su vida, y le rogó a Dios por una situación y Dios le dijo que no. Obviamente en este caso no sabemos qué pasaba. Posiblemente Dios tenía un propósito particular y definido en base a su situación, a que llevara la palabra de Dios a otros lados. Y también acá dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque a veces cuando nosotros estamos conscientes de nuestra debilidad, estamos también más dependientes de Dios. Y eso era lo que Dios quería en esta situación en particular con Pablo, que estuviera dependiente a Dios, porque Dios tenía un plan y un propósito con la vida de él. Y bueno, en este caso Pablo dice en 2 Corintios 12, 8, 9, dice, por tanto, con buena actitud me alegraré, más bien por mis debilidades, para que descanse sobre mí el poder de Cristo. Entonces cambió solo de actitud, vio que Dios le dijo que no y simplemente aceptó la situación que estaba viviendo. Aunque fuera dolorosa. Fuera difícil o no, él aceptó y permitió tener felicidad, y dice acá, estaba alegre bajo esa situación, aunque no era lo que él quería. En otras ocasiones Dios va a responder que sí. Sí, es lo que quisiéramos siempre en nuestra humanidad, que Dios nos dijera sí, a todo lo que le pedimos. Y así somos todos los humanos, ¿no? Queremos todo lo que se nos antoja, lo que nos dan ganas, que todo fuera que sí. Pero Dios sí nos va a dar respuestas que van a ser sí a tu vida. Pero cuando eres paciente, cuando eres
cuando eres sensible a su voz, eres obediente a sus mandatos, vas a recibir mucho sí de parte de Dios. Y eso te vas a dar cuenta porque cuando Dios dice que sí, también ves una armonía en muchas áreas cuando Dios dice que sí. Y el sí de Dios, en mi caso, yo lo he comprobado muchas veces y es perfecto, es completo. O sea, no le falta nada y te hace sentir lleno, feliz con la voluntad de Él. Pero muchas veces el sí de Dios a veces cuesta recibir muchos no. En tu vida, y cuando es ese sí, pues obviamente te alegras y generalmente es una alegría por mucho tiempo, ¿no? Pero los sí de Dios son maravillosos. Entonces Dios sí nos va a decir también muchas veces sí a muchas cosas, y también en algunas ocasiones Dios nos va a decir ahorita no. Entonces puede ser que sí es la voluntad de Dios, pero en este momento te está diciendo espera, a lo mejor no estás preparado, o la situación que estás pidiendo no está preparada todavía para que tú la puedas manejar en la mejor forma, y te dice que esperes. Es como si nuestros hijos ahorita me dicen, papá, quiero que me prestes el carro para manejar, y si mi hijo tiene 7 años, no le voy a prestar el carro para manejar ahorita. Ajá. Voy a esperar a que cumpla 15 años y darle clases de manejo, y ya de una forma segura, habiéndolo instruido, no estoy diciendo que nunca le voy a dejar manejar a mi hijo. Exacto. Pero ahorita no es el tiempo y no es el momento. Y a veces Dios así es con nosotros, como un padre amoroso. Nos dice, sí lo voy a hacer, pero ahora no es el tiempo, espera. Y eso ahora sí que el que no espera desespera, porque nos desesperamos y queremos que sucediera ya. Y eso es muy lindo porque eso también te ayuda a ver la voluntad de Dios, porque sea un no, sea un sí o sea una espera, sabemos que estamos confiando. Cuando venimos y traemos cosas que nosotros no podemos ver para el futuro. Traemos esas peticiones delante de Dios, confiamos en su voluntad, vemos que las cosas encajen, que nosotros no las forcemos, porque a veces podemos tender a querer forzarlas y decir, oh, mira, no te que la pared es rosa, pero la pared es gris, mira, sí se le ve como rosilla ahí cuando está el sol. A veces queremos forzar las cosas y las cosas no son así. Entonces tenemos que ser sensibles, humildes, tenemos que ser pacientes a la voluntad y a los tiempos de Dios. Y cuando las cosas son así, son muy bonitas la respuesta de Dios y los caminos de Dios. Bueno, en Mateo 6, 5 al 13 dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie para que la gente los vea. Ahí Jesús está enseñando a los apóstoles cómo orar, a los discípulos. Y lo primero que les dice es de que al orar no oramos para ser vistos, no oramos para sonar muy bonitos, no oramos para que la gente diga, oh, qué espiritual, qué bonito ora. Siempre la oración surge de un corazón sincero, de un corazón honesto para con Dios. Y en este pasaje también es importante prestar atención, porque entonces va a haber gente que dice, bueno, entonces yo nunca voy a orar en público. Exacto. No se trata de eso, porque también vemos en el Antiguo Testamento que Daniel oró en público, a sabiendas que podía abrió estar las ventanas en dirección a Jerusalén, y todo el mundo lo veía orar. Sabiendo que podías meterse en problemas porque estaba en contra de lo que se había del mandato. Entonces vemos, no es que si oras en público o oras en privado, sino siempre cuando ores en público o en privado, que sea con un corazón correcto. Eso es todo lo que está queriendo decir este pasaje. Así es, exactamente. Muy bien. Y el verso 6 dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Me encanta porque este pasaje habla de que hay recompensa de parte de Dios en la oración. Hay bendiciones cuando tú y yo buscamos a Dios en nuestra vida y tenemos una comunión constante con Dios. Dios bendice, Dios responde oraciones, Dios manifiesta su poder en aquellos que le aman y que le buscan. Y eso es lo que queremos enseñar a nuestra iglesia, a la gente que estamos discipulando, a nuestra familia, a nuestros hijos, que aprendan a conocer y a buscar a Dios, porque Dios recompensa aún nuestras oraciones en secreto, nuestras oraciones privadas, personales.
Y bueno, dice en Mateo 6:5-13, dice, al orar no usen vanas repeticiones. O sea, no necesitamos copiar la oración de alguien más y solo repetirla. Si estás empezando, puede ayudar, o puedes preguntar cómo oro, ¿no? Y ya más o menos seguir un poco la guía, pero no necesitas solo hacer una repetición por hacerla, ni hacerla como los rezos, ¿no? Desde que repites y repites la misma oración, y a veces ni siquiera la estás pensando, sino que dicen, no. Y la misma Biblia nos los dice, no usen vanas repeticiones, ni hablen solo por hablar como hacen algunos. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces, nosotros podemos venir a Dios sin ese tipo de vanas repeticiones, sino orar y diciendo, Señor, esta es mi necesidad, esta es mi preocupación, esta es mi oración, y la pongo en tus manos, y Dios cuida y responde de eso. Y hay gente que dice, bueno, si Dios ya sabe lo que yo necesito, entonces pues ¿para qué orar? ¿Para qué le pido? Bueno, es una pregunta que está fuera de lugar, porque Dios se manifiesta en la Biblia como un Padre amoroso que quiere que tengamos una relación personal con Él. Y aunque Él conoce nuestros pensamientos, aún los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados, Él sabe todo de nosotros. Dios se complace en que tengamos una relación con Él, de buscarle, de hablar con Él. Y por eso nos dice, clama a mí y yo te responderé. No dice, quédate callado porque al cabo yo ya sé lo que tú necesitas. No, la Biblia nos dice que clamemos a Él, que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él. Claro. Y ahí es necesario hacer eso, porque ahí también es donde vemos que Dios, podemos conocer a Dios. Exacto. Y podemos ver que Dios sí nos responde y tenemos claro una respuesta a oración de parte de Dios. De algo que hemos pedido a Dios, claro. En el versículo 9 dice, ustedes deben de orar así. Padre nuestro que estás en el cielo. Significa que nos acerquemos a Dios y hablarle Padre, ¿no? Padre que estás en el cielo. Reconocer quién es. Santo o santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Significa de que tu reino o de lo que nosotros predicamos, hablamos, o el reino de paz, que tú das paz en nuestra vida por medio de Jesús, y hágase tu voluntad. Y el reino de Dios que Cristo vino a inaugurar como el Mesías, queremos que venga el reino de Dios en toda su plenitud. Y el reino de Dios, para la mentalidad en el Nuevo Testamento, era destruir el pecado, destruir la maldad, destruir a Satanás, que tiene sus manos como el príncipe de este mundo, que la gente, sus corazones de continua la maldad, y que el reino de Dios, su paz, su poder, su gloria sea establecida. Entonces significa que debe haber en nosotros una actitud, un anhelo, ¿no? Un deseo de la venida de Cristo, un deseo de su presencia y de que ponga en orden las cosas tal como Él las ha prometido. Y no es buscar nuestro reino, sino su reino. Venga tu reino, Señor, en mi vida, en nuestras vidas, en este mundo. Es una actitud que depende de Dios y busca que el reino de Dios sea establecido. Y parte de eso es evangelizar, hacer discípulos, vivir para Dios, someternos a su voluntad. Y dice aquí, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y danos nuestro pan diario. Entonces, ahí está la petición personal. La petición personal de nuestras necesidades básicas. No es incorrecto pedir algo que necesitamos pedir nosotros. Un auto para transportarte, economía, un buen trabajo para proveer para tu familia, se vale. Una casa porque necesitamos una vivienda. Son peticiones válidas que nosotros mismos hemos hecho esa petición a Dios en el pasado, y Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Dice el versículo 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces Dios quiere que también tengamos un corazón que perdona, así como Dios mismo nos ha perdonado tanto a nosotros. Dios quiere que nosotros también reconozcamos que en ocasiones, aunque alguien te ha fallado, si alguien viene y te dice perdón, que no tengas el orgullo de decir no te perdono, o que lo ignores, o que le saques la vuelta, sino que puedas enfrentar y restaurar una relación, aunque la otra persona sea la que te haya dañado. Dice, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación o en pruebas, sino líbranos del mal. Que constantemente le pidamos a Dios de eso, que guarde nuestra vida, guarde nuestros pensamientos y que nos libre del mal. Así es, preciosa oración, de verdad que un gran modelo de oración que Cristo nos da aquí en el Padre Nuestro. Y ahí está pedir por nuestra vida espiritual, ¿no? Pedir por las pruebas, que donde nuestra fe es probada, o donde somos tentados, porque en griego es la misma palabra, pruebas y tentación. Entonces, y pedirle al Señor que nos libre del mal. Entonces es un modelo de oración que Cristo nos dio,
que sirve de gran ejemplo que podemos enseñarle a un nuevo cristiano, cómo Jesús mismo nos enseñó a santificar su nombre, que su reino venga en nuestras vidas. Podemos pedir por nuestras peticiones, podemos pedir por perdón de Dios, así como nosotros buscamos vivir una vida en la que pedimos, en la que perdonamos a otros también cuando nos han ofendido, y una vida en la que buscamos que Dios nos ayude a ser librados de las pruebas y del mal en nuestras vidas. Entonces debemos de saber en el contenido de la oración, así como acabamos de ver en este caso del ejemplo de la oración que hizo Jesús, aquí nosotros podemos ver que nosotros, ¿qué puedo orar en oración? Si no es solamente pedir, ayúdame, guárdame, guíame, cuídame. También nosotros podemos, cuando oremos, puedes decir, Señor, te alabo por quien tú eres, te alabo por las bendiciones, las cosas bellas que nos has permitido disfrutar, nos permites tener. Podemos nosotros ser agradecidos con Dios por todas sus bondades, por todos sus cuidados. Cuando ves las respuestas de oración que Dios te ha dado, lo valoras y dices, Señor, gracias, porque esto es algo que yo buscaba y que bajo mis fuerzas no podía, y tú supliste, tú respondiste ante esa situación. Podemos nosotros dentro de nuestra oración pedirle perdón a Dios. Cuando le hemos fallado, cuando hemos pecado delante de Dios, podemos venir a Él con arrepentimiento y con un cambio de corazón, un cambio de vida, y Dios limpia nuestra vida. Aunque te sientas mal, ven a Dios y Dios te limpia y te restaura. Podemos interceder por otros, podemos interceder por nuestras peticiones y traer nuestras peticiones delante de Dios, y podemos pedir por nuestra vida espiritual, que Dios nos guarde, que Dios cuide nuestra vida espiritual para que podamos crecer en los caminos de Dios, en conocimiento de su palabra y en su voluntad. Así es, perfecto. Pues ahí está el repaso, véanlo. Muy bien, pues entonces para concluir, quisiéramos recordarles lo que vimos ahora. ¿Qué podemos orar? Enseñarle a un nuevo cristiano qué orar. Bueno, cuando oramos podemos alabar y adorar a Dios, podemos dar gracias por sus bendiciones, podemos confesar nuestros pecados con arrepentimiento, podemos interceder por otros en la oración, podemos presentar nuestras peticiones a Dios, y podemos orar por nuestra vida espiritual. Esas son las 6 cosas que le puedes enseñar a un nuevo cristiano, a un grupo de discipulados, sobre qué pueden ellos orar en su vida. Y bueno, todo este tema de la oración espero que sea de mucha bendición para sus vidas, para sus iglesias, porque le estamos dando el estudio como se lo daríamos a una persona que se está integrando, se está incorporando en tu iglesia, que está empezando a caminar en los caminos de Dios, y el saber qué hacer con la oración les va a facilitar, va a quitar muchas dudas, va a facilitarles el saber que pueden orar y por ellos mismos, y no necesitan de que tú ores por ellos, sino saber que ellos pueden accesar a Dios, saber cómo orar, algunos aspectos generales de la oración, y que ellos pueden accesar ante la presencia de Dios. Entonces, espero que haya sido de mucha bendición este estudio, este tema. Y yo voy a continuar porque para aquellos que están haciendo el diplomado en Teología y Ministerio Cristiano, voy a compartir el resumen del capítulo que estamos leyendo. Algunos ya lo leyeron desde la materia de evangelismo, pero otros se incorporaron para sus iglesias a aprender cómo discipular. Están haciendo este certificado del Seminario Bíblico en línea en aprender a discipular en esta materia. Entonces, yo me voy a quedar con ustedes. Mi esposa se va a ir porque ya estuvo con nosotros dando el estudio que ella acostumbra dar. Muchas gracias, Paola, por habernos acompañado. Pues un gusto estar con ustedes. Que Dios los bendiga y nos vemos el siguiente estudio. Muy bien, pues qué bendición poder haber visto este discipulado. Como se dan cuenta, es un discipulado bien completo sobre la oración. No te vayas porque no hemos acabado. Para los estudiantes del Seminario Bíblico en línea tenemos el diplomado en Teología y Ministerio Cristiano, que requiere la lectura de los libros de textos de cada materia. Viendo que llegamos a muchos estudiantes, algunos son pastores, algunos son nuevos cristianos, algunos tienen educación básica solamente de primaria y otros tienen hasta su maestría. Tenemos de todo en este Seminario Bíblico en línea, pero lo que queremos es adaptarnos a las necesidades y a las ocupaciones de que hay muchos en el seminario que están muy ocupados con sus trabajos seculares, con su familia y con un ministerio en su iglesia local. Y sabemos que no todos tienen el tiempo de la lectura, que de verdad es necesaria, da una formación muy especial, pero para aquellos que no pueden leer los libros de texto porque el tiempo no les rinde, tenemos el diplomado en Ministerio Cristiano, no en Teología, que es un poco más completo y que requiere un poco más de compromiso de leer todos los libros de texto de cada materia. Entonces, para
Tanto para aquellos que están en el diplomado en Ministerio Cristiano y que no van a leer el libro, este es un recurso fantástico porque yo leo el libro por ustedes y les comparto el capítulo. Para aquellos que ya leyeron el libro, pues les sirve de repaso. Así que, y para aquellos que solamente están siguiendo los cursos sin haberse inscrito, bueno, pues es una bendición porque también reciben alimento sobre el discipulado para la vida de su iglesia, de su ministerio o su vida personal. Así que vamos a continuar y solamente les recuerdo a los estudiantes que las asignaturas de esta semana es leer un capítulo de la Biblia por día, leer Hechos 22 al 28 y terminamos de leer el libro de los Hechos. Recuerda la donación mensual que es parte de la colegiatura según lo que cada uno propuso en su corazón. Si tú tienes tiempo siendo bendecido por estos estudios del seminario, estos estudios, aunque tú los disfrutes de una manera gratuita porque quizá no te has inscrito en el seminario, son costosos y requieren gastos que se tienen que sufragar cada mes y que solamente por la gracia de Dios podemos tener este seminario para que pueda llegar a mucha gente, porque el propósito es capacitar a siervos de Dios y siervas de Dios para que sean útiles en el ministerio, pero necesitamos que todos aquellos que están siendo bendecidos sean parte. Ve a seminariobiblicoenlinea.com y realiza tu donación voluntaria mensual que nos ayuda a continuar adelante. Y también hay un reporte evangelístico una vez al mes. No olvides solamente informar brevemente que tuviste un encuentro evangelístico. Bueno, vamos a ver el capítulo 4 del modelo de Jesús del libro del discipulado que transforma. Y básicamente este capítulo nos recuerda donde nos quedamos en el capítulo 3, que Jesús seleccionó a 12 discípulos porque era la mejor forma para que la interiorización, el poder reflexionar en las enseñanzas de Jesús y que los discípulos las hicieran suyas, las comprendieran, las entendieran, las reflexionaran y se volvieran parte de sus vidas. Y para que eso sucediera, Jesús tenía que pasar su tiempo con un grupo selecto de 12 personas, un grupo pequeño para poder relacionarse y poder invertir en la vida de estos hombres para que pudiera haber una multiplicación del evangelio a través de la proclamación de los discípulos. La interiorización no se logra con las actividades masivas, se requiere una relación cercana y solo así sucede la multiplicación, que es lo que hizo Cristo y es lo que quisiéramos para nuestras vidas cristianas, para nuestras iglesias, que otros vinieran a conocer al Señor y sus vidas serían transformadas por el poder de Dios cuando ellos vienen a Cristo y son discipulados. Hay un libro de evangelismo de un autor muy conocido en inglés, Robert Coleman, y nuestro autor Ogden lo menciona en este libro y dice que él decía que es mejor dedicar un año a 2 personas que aprenden a ser discípulos que pasar una vida en una congregación que solo aprende a sobrellevar actividades y programas. Palabras bastante fuertes, de verdad, que nos ponen a reflexionar que necesitamos invertir en unos cuantos personas que les enseñamos a evangelizar y que les enseñamos a dar formación como este tipo de cursos que estás viendo sobre la salvación, la oración, la palabra de Dios, la iglesia. La siguiente semana, el siguiente curso, vamos a continuar con el tema de la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra relación como cristianos con la Biblia? ¿Y qué es lo que podemos hacer con la Biblia? ¿Cómo leerla? ¿Cómo entenderla? El siguiente curso, la siguiente clase de este curso de discipulado, vamos a ver esa clase muy importante. ¿Qué hizo Jesús para formar a esos 12 apóstoles? Nos preguntamos. Bueno, el vehículo que utilizó fue su propia vida. El discipulado se trata de conocerle a Cristo, de amarle y de crecer en Él. Jesús no los formó dándoles un curso, sino compartiendo sus enseñanzas y su vida con ellos. Los hombres que Jesús eligió eran personas normales, con fallas e imperfecciones, como lo vemos en el Nuevo Testamento, pero estaban dispuestos a seguir a Jesús. Simón Pedro, por ejemplo, el autor habla de si hubiera una aplicación a un empleo, el meter solicitud para que les contrataran si fuera un trabajo secular, si fuera a ser seguidores de Jesús, diría, no, Simón Pedro no pasa porque no tiene título universitario ni ninguna preparación académica, es impulsivo de carácter, es inestable y tiene un temperamento fuerte. Quedaría fuera si fuera por criterios humanos, pero Cristo Jesús vio un potencial en su vida y sabía que Él iba a dar una formación a este hombre imperfecto para hacerle un hombre
que iba a ser grandemente utilizado, que cuando llega a Hechos capítulo 2 predica y 3,000 personas se convierten al Señor. Tomás, dirían, es muy escéptico y su tendencia a cuestionar las cosas puede desanimar al resto del equipo. Tomás queda fuera, diría, los criterios humanos, pero Cristo utilizó a Tomás como un discípulo y como un apóstol. Entonces los candidatos quedarían descartados si fuera por nuestras evaluaciones. Vemos la falta de preparación y las fallas de los discípulos, y transformar a esos hombres no era una labor fácil. Y lo mismo sucede con nosotros hoy. Dios ha puesto personas en tu vida, pueden ser tus propios hijos, pueden ser personas en un círculo de amigas que tienes, de amigos, de familiares, de compañeros de trabajo que estás compartiéndoles del Señor, que quieres llevar a Cristo o que has llevado a Cristo y quieres discipular. Por supuesto que hay muchas cosas que no son perfectas en la vida de la gente, pero eso es lo que el discipulado hace, transforma a las personas por el poder de Cristo. Sin embargo, la relación que tuvieron estos hombres con Jesús durante 3 años les transformó. En el libro de los Hechos 4, 12 al 13, vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios, diciendo: en ningún otro hay salvación, hablando con los líderes que lo querían intimidar para que no predicara a Cristo. Dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y el verso 13 dice: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, sin preparación académica y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Precioso pasaje, porque eso es lo que al final de nuestras vidas va a contar. El que la gente sepa que amamos a Jesús y que hemos pasado tiempo con Cristo, y que esa vida que Dios nos ha dado en su gracia, inmerecidamente, la podemos vertir en la vida de otros que también comienzan a seguir al Señor Jesucristo. Sin embargo, la relación que tuvieron con Jesús durante 3 años les transformó. ¿Qué hizo Jesús para formar a esos 12 apóstoles? Bueno, no hay una fórmula concreta, pero sí lo que sí hizo Jesús es que estuvo con ellos y les enseñó en la práctica. Les daba oportunidad de aprender al haberlos enviado, al estar haciendo ministerio. Y creo que eso tenemos que hacer, sobre todo los que somos líderes de algún ministerio, o si Dios nos ha llamado al pastorado, el equipar a los santos para la obra del ministerio, como dice en Efesios 4, 12. No hay formación sin sumisión. Me encantó esto, porque no se puede formar a alguien que no está dispuesto a aprender. La persona tiene que ser enseñable, dispuesta a aprender, a seguir instrucciones, a probar, a hacer las cosas para que puedan ser formados como personas que vamos a discipular y que van a ser sus vidas transformadas. Y eso pasó con los discípulos. En Juan 1 vemos que algunos discípulos de Juan el Bautista, entre ellos Andrés, fue corriendo y fue a traer a su hermano Pedro, pero vemos que siguieron a Jesús y querían ver dónde vivía Jesús, querían saber más de él, porque Juan acababa de decir que él era el Cordero de Dios, Jesús, que quitaba el pecado del mundo. Y por curiosidad siguieron a Jesús, y Jesús les dijo: vengan y vean, venid y ved, vengan y vean. Y después vemos que Jesús ya les hace una invitación y les dice: síganme y les haré pescadores de hombres, porque ellos eran pescadores. Y vemos que ya hay un compromiso de seguirle, una disposición y humildad de dejar inclusive su medio de vida de pescadores para seguir a Cristo por la fe. Esto no era nada fácil lo que Cristo les pedía. Entonces vemos que una vez que decidían seguirles, los llevó por 4 etapas. Hay 2 cosas que los buenos líderes hacen, dice el autor del libro, citando a otro autor de liderazgo cristiano muy famoso. Dice: un buen líder tiene en mente el nivel de preparación al que quiere llevar a las personas que está instruyendo, que está siendo un mentor, que a las personas a las cuales va a delegar el ministerio. Tiene en mente el nivel de preparación al que les quiere llevar. Y tú y yo podemos pensar como líderes que Dios usa. ¿Qué quiere Dios hacer en la vida de mis amigas, de mis hijos, de estas personas que estoy discipulando? Bueno, Dios quiere que sean personas que caminan con Dios, que aprenden a orar, a leer las Escrituras, que aprenden a compartir su fe, que aprenden a no depender de sus emociones inmaduras, sino a desarrollar sabiduría y madurez
para vivir una vida de propósito. Tú piensas que lo tienes en mente a qué nivel de preparación quieres llevarles. Y luego adaptan el estilo de su liderazgo a la situación de la persona que están enseñando en el discipulado para poder llevarles adelante. Jesús sabía que su tiempo era corto, solo iba a estar 3 años que estuvo enseñando a sus discípulos y sabía el propósito que Dios tenía para la vida de ellos. Al final iba a orar y iba a pedir al Padre que estuviera con ellos, pero también dice, como el Padre me envió, yo también los envío. Entonces sabía que el tiempo era corto y quería Jesús que ellos estuvieran preparados para ser discípulos que a su vez hicieran a otros discípulos. La primera etapa, Jesús fue un ejemplo y los instruyó. Los discípulos observaban con atención su vida, su ministerio, para absorber las enseñanzas y la vida de Jesús, su ejemplo. Qué importante es pasar tiempo con la gente. Segunda etapa, un maestro provocador cuando dice provocador, significa que provocaba preguntas en ellos, cuestionamientos para que ellos reflexionaran y aprendieran. Jesús fue un maestro que les hacía pensar, derrumbando ideas preconcebidas y prejuicios errados. La tercera etapa, Jesús fue un formador comprensivo y alentador. Él formaba la vida de sus discípulos con enseñanzas con enseñanzas de las Escrituras, con enseñanzas de la sabiduría de Dios en él, y los envió y les dio dirección clara. Cuando los envió, les dijo claramente lo que tenían que hacer, las dificultades que iban a encontrar. Y la cuarta etapa, tras su resurrección y ministerio, ellos ya estaban listos para continuar el ministerio de Jesús y estaba en manos de los discípulos. En Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Bueno, entonces las etapas vamos a repasarlas antes de concluir el repaso de este libro. Jesús ese es el modelo de Jesús, cómo discipuló nuestro Señor Jesucristo. Número 1, Jesús fue el ejemplo vivo del discipulado. Los discípulos, su tarea era observar sus milagros, sus liberaciones, viendo los endemoniados, los demonios huir y las personas endemoniadas ser libres, restauradas por Dios, ver las enseñanzas de Jesús, su amor por la gente, su compasión por las multitudes. Vieron que Jesús fue criticado por los líderes religiosos. Eso ellos aprendieron que también algún día ellos mismos iban a ser criticados al estar al frente. Lo vieron a Jesús confrontar líderes religiosos falsos, enseñar con amor, vieron la humildad de Jesús, su servicio, y era un proceso de observarle y de imitarlo. Esa fue la primera etapa de Jesús en el discipulado, en el modelo de discipulado de Jesús, que la gente observe y vea tu vida, que amas a Dios y cómo tú caminas con Dios. La segunda etapa fue un maestro provocador en el sentido de provocar sus pensamientos para que ellos entendieran los propósitos de Dios y la verdad de Dios la comprendieran. Jesús instruyó y hizo preguntas a sus discípulos en privado para llevarles a pensar por sí mismos. Por ejemplo, en Mateo 16 dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y luego pregunta, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Los hacía preguntas a ellos para que reflexionaran. Jesús incluyó a sus colaboradores de forma pública para servir, aprender al hacer, sobrepasar obstáculos que encontraban en el camino y resolver problemas. La tercera etapa, Jesús fue el instructor, el alentador, los envió y les dio dirección clara. A estos 12 envió Jesús y les dio dirección clara sobre lo que tenían que hacer. En camino de samaritanos no entrarán. En Mateo capítulo 10 les da instrucciones bien claras de cómo debían ir por los caminos y predicar, buscar a una persona dispuesta. O sea, prácticamente es como aventar a los patos al agua. Los puso a nadar al enviarlos a predicar y a servir. Entonces, hubo un proceso de formación y de tiempo que Dios les dio, que Cristo les dio a los discípulos. Un proceso de instrucciones claras que les fue dando para que ellos entendieran cómo debían ministrar. Les dio expectativas claras, lo que esperaba de ellos y lo que ellos debían esperar, que iban a ser perseguidos, rechazados. Les dio una autoridad clara para que en su nombre predicaran el evangelio, echaran fuera demonios, para que en su nombre hicieran el ministerio de Jesús, y les dio ayuda y ánimo en el camino.
La cuarta etapa, Jesús delegó su ministerio y lo puso en manos de sus discípulos. Entonces, prácticamente en Juan 17, 4, 18 y 20 dice: he terminado la obra que me diste que hiciera. Ora Jesús con el Padre: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado, pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hermoso. Jesús usó un modelo de liderazgo dependiente de la capacitación para servir, mientras que muchos pastores lo hacemos dependiente de nuestra enseñanza y cuidado. Me encanta eso. Así concluye el autor el capítulo, que Jesús, su modelo de liderazgo, se basaba en capacitar a sus discípulos para que ellos sirvieran, mientras que muchos pastores hacemos el modelo de nuestro discipulado, más que nada que la gente nos escuche nuestras enseñanzas y solamente orar por ellos cuando hay necesidades, pero tenemos que ir más allá. Enseñar a la gente a servir, enseñar a la gente a servir. Ese es el modelo del discipulado de Jesús. No es que hemos rechazado el plan de Jesús, sino que lo hemos ignorado, concluye el autor. Así que es un libro que nos hace pensar mucho, nos mueve el tapete, como decimos algunos en esa expresión, nos ayuda a reorientarnos, que Jesús nos dejó un modelo de vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y el discipulado es enseñarle a la gente a caminar con Dios y a servir a Dios. Bueno, espero que esta clase haya sido de mucha ayuda. Por favor, déjame tus comentarios. ¿Qué te ayudó? ¿Qué pensamientos te provocó este estudio? ¿Cómo bendijo tu vida? ¿Cómo te está retando a tratar de discipular a un grupo de amigas o de compañeros de trabajo o personas que son nuevos cristianos en tu iglesia? Espero que esté siendo de mucha bendición. Ve a seminariobiblicoenlinea.com. Ahí puedes encontrar toda la información de esta clase, del seminario, las asignaturas, la guía de estudio que puedes bajar también. Así que sigamos adelante orando unos por otros. Ánimo, ánimo. Dios tiene un propósito para tu vida. Este curso no es una casualidad. Dios lo trajo para sacudir tu vida y llevarte a servir a Dios y sacudir la vida de tu iglesia para que seamos iglesias obedientes al Señor. Déjame saber, por favor, cómo te bendijo, porque me bendice mucho saber cómo te bendijo a ti. Comparte este video con gente que lo necesita, por favor. Suscríbete a nuestro canal, al canal de Carlos Andrés Moore. Ponle la campanita de notificaciones y al canal de tu Iglesia Vida. Te mando un abrazo fuerte, querido hermano, hermana en Cristo. Que Dios les bendiga grandemente. Sigamos adelante.